Semana judicial comprometida para el gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes el Tribunal Supremo abre la semana con la declaración de Víctor de Aldama. El considerado nexo corruptor parece que acudía a esta llamada dispuesto a hablar y, según se ha rumoreado, a apuntar alto, muy alto, tanto que estaríamos hablando de las más altas esferas del propio Ejecutivo. El magistrado Leopoldo Puente ha decidido que el caso de Aldama, junto con el de Koldo García, que declara mañana, están tan directamente ligados a Ábalos que lo mejor era asumirlo todo en el Supremo. Fue el pasado jueves cuando el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, declarase ante el mismo magistrado que no se había llamado ni una sola comisión. Echó balones fuera y toda la responsabilidad se la cargó a Koldo García, quien fuera su asesor. Las comisiones, como ese piso en el que vivía una de sus parejas personales, se declaró ajeno a ellas, negó instrucciones para adjudicaciones públicas y, de paso, cualquier conocimiento sobre esos 5,5 millones de euros en comisiones que de Aldama asegura haber repartido como si fueran caramelos. Lo más jugoso: Aldama no solo admite haber cobrado comisiones, sino también haber entregado miles de euros en efectivo a Koldo y, según dice, también al que fuera ministro. Todo esto como agradecimiento por ciertas cuestiones, como el suministro de mascarillas a administraciones públicas en plena pandemia, con la que estaba cayendo entonces, y ya lo ven algunos, sacándole partido a la tragedia. Y como si esto no fuera suficiente, la semana judicial del gobierno no acaba aquí. Mañana martes, más titulares, turno de Koldo García, como les decíamos, también ante el Supremo, pero la cosa ya se calienta el miércoles, cuando en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va a comparecer como investigada. La acusación no es, desde luego, para tomársela a la ligera: presunta apropiación indebida del software de la Complutense e intrusismo profesional. Todo esto, claro, relacionado con su papel en el IE y su dirección del Africa Center. Contratación que también será motivo de explicaciones por parte de Juan José Güemes, directivo del IE y exconsejero madrileño. Y no olvidemos el viernes, que cierra esta intensa semana con la declaración de Cristina Álvarez, la alto cargo de Moncloa, como testigo en el mismo caso. Cada uno con su capítulo particular en esta serie de intrigas, y a la presión judicial en los tribunales se le juntan los problemas políticos. El separatismo sigue presionando mediáticamente y pone a prueba las cuentas públicas de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se enfrenta a una tormenta perfecta en la que sus aliados también amenazan con exigirle cuentas. Una semana que promete titulares, giros de guión y más de un sofocón en la Moncloa. Muy buenos días, arrancamos este lunes día 16 de diciembre aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Adela, muy pendientes a esta hora de esa testifical de Víctor de Aldama ante el Supremo. En estos momentos, como les decía, desconocemos en qué está consistiendo esa declaración. Según conozcamos esas novedades, se las contaremos aquí, pero hablaremos de muchos más asuntos a lo largo de la mañana de hoy, en la que nos acompaña Miguel Robledo. Muy buenos días. Buenos días. También Juan Antonio de Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En último lugar, Unai Cano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues si os parece, nos vamos al Ministerio de Agricultura, porque desde esta misma mañana, desde hace una hora, allí se han convocado los agricultores después de la llamada de Asaja y COAG. Vuelven, como ven, las protestas a Madrid en este lunes. Sobre todo, la gota que ha colmado el vaso ha sido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Allí está nuestra compañera María Vallejo, que creo que nos puede adelantar ya algún titular. Responde, el campo no se esconde. Plana, responde, el campo no se esconde. Parece que estamos teniendo un problema con el sonido. Vamos a intentar solucionarlo, compañeros, y enseguida nos cuenta la información María Vallejo. Antes de ir con el bloque de tribunales, con esa declaración de Víctor de Aldama, contarles que esta misma mañana el Tribunal Supremo ha admitido esa demanda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador, contra María Jesús Montero, sobre esa tutela del derecho al honor, sustanciándose el proceso por las reglas, dice, del juicio ordinario, en este auto que ha sido emitido esta mañana por parte del Tribunal Supremo. Recordarán cómo la vicepresidenta y ministra de Hacienda acusó al propio González
Amador en sede parlamentaria de haber defraudado, por lo que el propio González Amador presentó esa demanda y ahora ha sido admitida por parte del Tribunal Supremo. La imagen del día es la de Víctor de Aldama entrando al Tribunal Supremo en esta misma mañana. Contaba a primera hora La Razón cómo Aldama apuntaba alto. Fuentes cercanas al considerado comisionista de esta trama decía que esto iba a ser como un Watergate a la española y que iba a apuntar alto, a las más altas esferas del poder. Hay otra imagen, la que ha publicado El Confidencial, la imagen en la que está Aldama con José Luis Ábalos, en la zona noble de Ferraz, como si fuera un dirigente más del Partido Socialista. En estos momentos el titular está tapando a otra persona clave en esta escena, que es justo la que está a la izquierda y al fondo, con una corbata verde, que seguramente consigan verlo en sus pantallas. Es la imagen de Koldo García, que también estaba presente. Y sin embargo, con todo este lío judicial, con los diferentes casos de corrupción que asolan al presidente del Gobierno, el Partido Popular, por lo que dicen las encuestas, no consigue despegar. El calendario judicial marca las causas en las que están supuestamente involucrados miembros del círculo más cercano del PSOE, exmiembros del partido, empresarios afines, incluso los propios familiares. Desde Moncloa aseguran que hay una persecución judicial, política y mediática contra el Gobierno, y el partido apoya a su líder. Porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representas, representa lo mejor del progreso de España. Desde la oposición, Feijóo expresa por qué el Gobierno merece una moción de censura. Debería de salir del Gobierno simplemente porque nos está engañando y simplemente porque no está gobernando. Estos 400 días de gobierno ha sido un calvario para el gobierno y una pérdida de tiempo para los españoles y una ruptura de los principios de igualdad básicos de la Constitución. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha valorado los cauces de corrupción del Partido Socialista, dejando un mensaje para Ferraz. Y aunque esté sumido en casos de corrupción, aunque esté sumido en escándalos diarios, que ya se lo hemos dicho esta semana, por favor, delincan un poco más despacio, porque hay tantos casos que no llegamos a todo, no podemos analizarlos. Santiago Abascal, por su parte, opina qué pasaría si Sánchez fuese imputado. Hay que saber si el presidente del Gobierno se ha dedicado al tráfico de influencias, directamente, no ya sus familiares, que lo parece, directamente. Y por lo tanto hay un escenario posible de imputación. También quiero decir que Pedro Sánchez es capaz de ser imputado y de permanecer en el poder. Según la última encuesta publicada por Voz Populi, si se celebrasen elecciones generales, el Partido Socialista y Sumar perderían 2,5 millones de votos. El Partido Popular conseguiría más apoyo, pero no rentabilizaría todos los entramados socialistas. No obtendrían una mayoría absoluta. Necesitarían los apoyos de Vox, el cual también subiría, y juntos sumarían 191 escaños. Y ahora sí volvemos a intentar recuperar esa conexión con nuestra compañera Marien Vallejo, que está ahora mismo en Atocha, en esa protesta de los agricultores de este lunes. Marien. Sí, Alba, muy buenas tardes. Nos encontramos justo frente al Ministerio de Agricultura, donde varios de agricultores y ganaderos se han venido aquí a protestar por ese acuerdo Mercosur. Vienen convocados sobre todo por Asaja y COAG y, como podéis ver, están bastante un poco revueltos, tirando petardos. Aseguran que ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur va a destrozar por completo el sector. Dicen que que su trabajo se va a ver muy afectado por ese acuerdo. Dicen incluso que son monedas de cambio del gobierno de Pedro Sánchez. Están pidiendo al ministro Luis Planas a que dimita o que simplemente les explique los beneficios que ellos van a obtener por ese acuerdo. Como decimos, aquí han venido agricultores y ganaderos de varias partes de España, Andalucía, de Aragón, de Cataluña, incluso de las Islas Canarias, para protestar por ese acuerdo de la Unión Europea. Esto no se admite. Gracias, Marín. Allí también hemos podido ver a algún dirigente político que enseguida nos contará nuestra compañera Marien Vallejo. Los agricultores alegan, como decíamos, que en los países de Mercosur hay una mano de obra mucho más barata y que aún por encima, lo mismo que sucedía con Marruecos. De hecho, esas exigencias de hace meses siguen todavía vigentes, que no se cumplen las mismas reglas del juego. Enseguida volvemos a ir con ello. Volvemos de nuevo a página de tribunales porque les mencionamos el Partido Popular, que
que no consigue despegar en esas encuestas, a pesar de que a través de las redes sociales sí que intentan estar bastante encima de estos asuntos y denunciar. De hecho, esta misma mañana, desde la cuenta de X del PP, han iniciado un calendario de Adviento con todos los casos de corrupción del PSOE. Para estas Navidades, os traemos el calendario de Adviento del Partido Socialista. Hoy, 16 de diciembre, le toca declarar a Víctor de Aldama, imputado por el fraude de los hidrocarburos, el caso Ábalos y el caso Begoña Gómez. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. ¿Yo estoy bien? No. Veremos qué es lo que tiene que decir el propio Víctor de Aldama ante el Supremo en el marco del denominado caso Koldo, aunque ya sabemos que el propio magistrado quiso asumir toda la investigación de Ábalos en el propio Supremo porque decía que todo estaba muy relacionado. Miguel. Bueno, yo creo que antes hay que señalar, tirando de ese calendario de Adviento, que en el fondo no lo ha inventado el Partido Popular, sino lo ha inventado Sánchez, porque es un calendario de Adviento que la foto donde deberían estar las 4 semanas de ventanita debería ser la de Pedro Sánchez, porque abras la ventana que hablas, es un amigo, un familiar, un colaborador estrecho, íntimo de Sánchez, ¿no? Y esta es la tragedia. Lo que pasa es que llega un momento, ahora estábamos comentando con Unai, ¿no? Dice, oye, no ha pasado nada este fin de semana, no es que no haya pasado, es que como estamos acostumbrados a que el circo tenga las 3 pistas al mismo tiempo, en cuanto hay 2 pistas, una pista, parece que no ha pasado nada, pero es que vamos una detrás de otra, ¿no? Es decir, tenemos desde el tema que hemos visto de los agricultores a este señor, a Aldama, ¿cómo llamaba el presidente? Ese señor del que usted me pregunta. Ese señor de negro, ¿no? Como la película, ¿no? Es decir, y además hay una cosa que me llama la atención, yo no sé si es bueno o malo, pero hay que reconocer que el espectáculo lo está manejando, no solo lo de la radio, sino hoy se baja y quien le abre la puerta del coche es el dirigente o el dueño de Desokupa, ¿no? Dices, o sea, eso tiene alguna lectura que evidentemente no sé si quiere marcar ideológicamente, pero en fin, la verdad es que está muy bien llevado todo. No sé, yo estaba pensando, volviendo al tema de los agricultores, que creo que es muy importante, porque, o sea, estamos tomándonos las cosas no como se tomaban en los años 70, 80, cuando había un problema de competencia internacional. Entonces, pues sí te protegías, pero hacías un ajuste de tu economía y entonces se hacía un ajuste. Y ese ajuste tenía unos plazos y tenía tal. Entonces decías, bueno, vamos a ir reduciendo, vamos a ir subvencionando. Pero aquí es directamente, da igual, venga, Mercosur y ahora la pesca, tal, y lo que sea. Y si hay competencia de fuera, ya pondremos barreras. No, o sea, aquí barreras lo que van a hacer es hundir el mundo. Eso no funciona. Entonces estamos como respondiendo de manera abrupta y sin planes, ¿no? Y no hay tema de ajuste. Nadie habla del ajuste, nadie habla de cómo recolocar a los agricultores si se los va a cargar el Mercosur. Y eso es lo que me extraña, que se actúa de acción-reacción, manifestación, acción-reacción, y eso no es manera de dirigir, ¿no? Y respecto al tema de los Aldamas y todo el follón que hay, yo creo que hay un comentario general, o sea, que es que aquí hay un tema de relación de connivencia público-privada, insisto en ese tema, porque no es manera. Hay instituciones, hay empresas públicas que están dedicadas a hacer el puente entre lo público y lo privado, pero lo que nunca ha habido es un chofer, un amiguito, un empresario, una amiguita, una casita, un no sé qué, un apartamento, un grupo, unas cenas. No, eso no es el Estado es un poder público que hace puentes con el privado, que hace relaciones con el privado y que tiene unos concursos públicos y que son transparentes. Eso es lo que se nos ha enseñado toda la vida. Y ahora están normalizando, porque nadie está diciendo que el PP no lo vaya a hacer. El problema que tenemos es que si normalizamos esto, entonces se utilizará de la misma manera por el siguiente gobierno, sea quien sea. Y seguiremos con los amiguitos privados. No, los amiguitos privados se acabó. ¿Y por qué? Lo que hay que preguntarse también es ¿por qué no quiere el PP y el PSOE legislar y regular la relación con los amigos privados? Pues yo creo que también porque trabajan en Acento, por ejemplo, el PP y el PSOE juntos, porque tienen una serie de intereses público-privados que hay que acabar con ellos.
Y yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer algo. Antes de darle la palabra a Unai, una noticia de última hora, porque la UCO se encuentra desde primera hora de esta mañana investigando una de las empresas vinculadas a Víctor de Aldama en Calatayud, en Zaragoza. La empresa es la que pertenece a Luis Alberto Escolano y es precisamente la misma persona que se encargaba de pagar el alquiler del piso en el que vivía en Madrid la pareja o novia del que fuera ministro de Transportes de José Luis Ábalos. Desde primera hora de esa misma mañana, la UCO se encuentra registrando esta empresa. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba de Acento, creo que es muy importante relacionarlo también con lo que se está viviendo a día de hoy en el mundo de la agricultura, sí. Porque Acento recientemente firmó un acuerdo con Marruecos directamente, un país que está haciéndole la competencia a los agricultores españoles, además competencia desleal, para proteger sus intereses en la Unión Europea. Es decir, que tenemos a personas que han formado parte de la clase política española, tanto del PP como del PSOE, que son los dos partidos, partidos que desde el régimen del 68 gobiernan, trabajando por los intereses del país que más está perjudicando a un sector trascendental para nuestro país. Yo creo que dentro de todo lo que engloba el acuerdo de Mercosur, Europa va a ser la principal perjudicada y dentro de Europa España va a ser uno de los principales países perjudicados porque a ese enfrentamiento, a esa rivalidad que ya sufría con Marruecos, desleal, también la va a sufrir ahora con parte de Hispanoamérica y pues venimos además de ser un país que para entrar en Europa tuvo que hacer muchísimas concesiones industriales y también destruir parte de su tejido industrial. Ahora estamos haciendo muchísimo daño al campo y a partir de aquí no sé qué va a ser de todas estas personas, pero al final da la sensación de que España cada vez se dirige más a ser un país que únicamente pueda sobrevivir a base de turismo. Claro. Y respecto a lo de Aldama, yo creo que es muy interesante en relación al calendario de Adviento que habéis colocado ahí del Partido Popular. Bueno, yo le pediría al Partido Popular que de aquí al 31 de diciembre no tengamos algún día en ese calendario ningún acuerdo con el PSOE, ¿no? Porque da la sensación de que un día parece que se tiene que testificar Koldo, al día siguiente de repente nombramos en Europa a Teresa Rivera comisionista. Yo pediría al Partido Popular que fuese más serio y no se dedicase única y exclusivamente a la gestión de las redes sociales, porque además ahí yo creo que van con bastante retraso y les va a costar bastante alcanzar a otros partidos, sobre todo de la nueva derecha europea, que sí que están haciendo una gran labor a eso. Y respecto al Aldama, bueno, lo que has comentado creo que bastante parafernalia a la de hoy, no sé si le conviene a él a nivel público acercarse tanto a figuras como Daniel Esteve, creo que puede incluso llegar a quitarle cierta credibilidad, pero lo que está claro en base a los datos que hemos ido conociendo y todas las informaciones que se están dando, como la foto de hoy, que se releva a 2019, cuando todavía ni siquiera había pasado todo de la pandemia ni de las mascarillas, es decir, ya había acuerdos previos con el gobierno de Guaidó. Lo que está claro es que Aldama estaba muy metido en el gobierno del PSOE y por lo tanto es muy difícil que el Partido Socialista pueda, digamos, defenderse y alegar que no existe ninguna prueba, porque estoy seguro de que las tiene y muchas. Claro, aquí ahora está la otra parte, que es esa teoría de que el propio José Luis Ábalos habría llegado a un acuerdo con el propio Partido Socialista, un pacto de no agresión, y por eso esa declaración de la pasada semana. Sin embargo, estos no son los únicos, son los protagonistas, pero no son los únicos participantes de todo este entramado, porque también estamos muy pendientes en estos últimos días de todas las novedades que se están publicando en los diferentes medios de comunicación en torno a otras dos figuras clave para Ferraz. Una de ellas es Santos Cerdán, precisamente el nexo corruptor de esta trama. Víctor de Aldama había asegurado que le habría entregado dinero en efectivo en un bar enfrente de Ferraz y casualmente el debate publica hoy cómo Santos Cerdán hizo reformas en su casa de Navarra en la misma fecha en la que Aldama dice que le entregó ese sobre con 15.000 euros en efectivo. Por su parte, en El Mundo nos encontramos hoy información sobre otro de estos actores, que es Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Los mensajes en los que le solicitaba ayuda. Recordarán como en el Congreso, y no en una sola ocasión, sino en varias, la propia María Jesús Montero dijo que ponía la mano en el fuego por Moreno. Que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza. Pongo la mano en el fuego. Es un servidor público digno por el que vuelva a poner, como siempre, la mano en el fuego. Ni de amigo. Bueno, pues puede que se queme, porque los mensajes de WhatsApp que está publicando El Mundo en estas últimas horas son bastante explícitos y le dice ayúdame. Sí, pero fijaros que seguramente
Koldo va a ser un atenuante de Aldama y, por supuesto, de Ábalos. Porque yo tengo la sensación de que Koldo es el típico tío que empieza a convertirse en el casco azul, ¿no? Empieza a tomar decisiones por él mismo y decir, oye, este no me ha pedido dinero, ¿no? El jefe de gabinete de la vicepresidenta. Hombre, pero si le damos una propinilla, pues va a estar bien, ¿no? Que en muchos casos es el que inicia los procesos, que luego llega Aldama y dice, pues, oye, pues vale, toma, te doy el dinero, dáselo tú, ¿no? Es como lo de Cerdán. Cerdán dice, a mí nadie me ha dado este señor no me ha dado el sobre. Bueno, ya, pero es que a lo mejor se lo ha dado a otro. Y yo creo que Koldo es un cateto venido a más. Yo creo que es la salsa de todas las comidas y que hace labores autónomas de, oye, hazle un favor, vamos a quedar bien con este, nos vendría bien, gente que a lo mejor no lo ha pedido. Entonces, ¿eso qué va a llevar? Pues que muchas de las acusaciones a lo mejor se diluyan y Koldo se lo coma todo. Es verdad lo que decías tú, es decir, Ábalos el otro día fue curioso que en la declaración no hay un balón para arriba, todos van para abajo. Y Koldo, en lugar de decir, dice, puede que tenga razón. Y yo soy un novio de la muerte, estoy dispuesto a dar la vida por todos vosotros, porque como soy un gañán y he vivido una vida que jamás hubiera soñado, desde el puticlub Rosales de Pamplona a las más altas esferas y al avión de Delsi, pues le debo todo. Y en el fondo, ¿qué te vas a comer? ¿4 años? ¿3 años? Pues bueno, o sea, eso pasa rápido y más para un energúmeno, o sea, un tipo de esta envergadura que no va a tener ningún problema. Y a los 4 años, pelillos a la mar y ya, pues tío, tienes la vida más o menos solucionada y ya está. Es terrible que todos tiran para abajo, ¿no? Que es la táctica. Y lo que me imagino al tirar para abajo es que al final se acumula de tantas cosas que dices, bueno, mira, eres el culpable. Lo que ocurre es que no sabemos las compensaciones que ese hombre recibe por caerle todo, porque no tenemos ninguna prueba de nada, pero es de suponer que si el tío acepta todas las cargas sin contar nada de los demás, es que algo está recibiendo a cambio. Si no, sería absurdo. Dice, sí, yo soy el culpable de todo eso, es todos inocentes. Y ahí me voy a la cárcel 20 años y que lo paséis bien. No, seguramente tiene preparado un buen futuro. Seguramente tiene preparado un buen futuro. Y yo creo que por ahí se tapa. Y otra cosa, lo de cuidado con Carlos Moreno, porque hay un montón de WhatsApps. Yo estoy deseando ver cuáles son esos WhatsApps entre Aldama y Moreno, que va a ser muy interesante de ver. Y luego hay también que intercedió, por lo visto, en Pilot Real Estate de Aldama para favorecerlo. Y es el jefe de gabinete de Montero. O sea que cuidado. Como salga todo esto en estos días. Vamos a ver qué es lo que da. Yo creo que al final la posición de Koldo García no es similar a la de Aldama, en el sentido de que ni tiene la trayectoria, ni tiene los avales, ni tiene seguramente el intelecto que tiene el otro, entonces tampoco se puede permitir el lujo de andar sobornando de contar la verdad. Él sabe que su única protección y los únicos que le han dado un futuro que jamás hubiese imaginado han sido los líderes del Partido Socialista, entonces a partir de ahí él dice, bueno, he confiado en ellos, seguramente este caso se vaya a alargar mucho, o sea, yo creo que van a pasar muchos años hasta que se pudiese llegar a una hipotética condena de figuras como Koldo García. Entonces, bueno, pues al final él dice, esto es la política, veremos a ver cómo está el país en 6 años. Seguramente también habría gente cercana a Puigdemont que cuando se dio el golpe de Estado querría contar la verdad, ¿no?, de cómo fueron los planes y tal. Y fíjate ahora cómo estamos, que al final ni siquiera el propio Puigdemont ha tenido que pisar la cárcel y seguramente más pronto que tarde vaya a poder vivir en España con plena tranquilidad. Entonces, él sabe que su única posibilidad de sobrevivir ahora mismo es seguir de la mano del Partido Socialista, porque si canta, aunque le puedan prometer una reducción de condena, va a tener que pisar la cárcel y de momento es a lo único a lo que se puede agarrar. Veremos a ver qué ocurre con el resto, pero como es un caso que tiene muchísimas vertientes y del cual solo conocemos las primeras partes todavía, queda tiempo y yo creo que está bastante tranquilo. Y lo peor es que será amnistiado al final, o sea, pues tardará mucho y luego serán amnistiados. Es que el tema es que no hay condena, no existe la justicia, no hay condena. Claro, pero no olvidéis que esto va por la vía express, o antes de 7-10 años no tenemos una sentencia. 10 añitos, fijaros los casos que ha habido anteriores, desde los ERE, la Gürtel y tal. 10 años, en 10 años, vamos a ver, Koldo puede estar con muletas y en el inserso en los viajes a Benidorm, y nosotros pues en cualquier sitio, o en República Dominicana. Y si el gobierno sigue, pues amnistiado también, con lo cual libre. Claro. Con lo cual no hay condena, con lo cual libertad para delinquir, en cierto modo. Y la posición que tiene Sánchez y esa jerarquía, ese poder que está adquiriendo en el Estado, rompiendo el Estado de Derecho, también yo creo que le permite jugar en una posición de si el día de mañana yo estoy al límite de poder caer,
oye, seguramente Feijóo, a cambio de que yo le pueda dejar 4 años el gobierno, vaya a estar dispuesto a aceptar lo que yo le pida, aunque eso suponga amnistiarme a mí y a todos los que vengan conmigo. Sí, porque soy muy institucional. Porque y entonces está por todas las encima. instituciones. Yo no soy como ellos. Exacto. Entonces, aunque hayas robado, asesinado, matado a Manolete, pero te mereces un tal... Sí, bueno, es la misma vía que utilizaban cuando de repente gente como Soraya Sáez de Santamaría alcanzaba el poder y tenían que elegir y decían, oye, que me han dicho que la SER, que se ha dedicado exclusivamente a destruirnos, está en quiebra, va a tener que cerrar. Bueno, lo rescato. Al final yo creo que es importante que tengamos medios de los dos lados y ¿para qué voy a sobrefinanciar los míos igual que hacen ellos, pudiendo rescatar a los medios de izquierdas para tener esa imagen de institucionalidad en España y esa contrapoder, ¿no? Porque al final el miedo real que tienen yo creo que es que les salga un partido a la derecha y que sea el que realmente pueda plantarles cara, porque mientras esté el PSOE, ese transicionismo se lo aseguran. El problema es que ha llegado Sánchez, que tampoco se lo garantiza, porque yo creo que Sánchez está aquí en vistas a gobernar España como Felipe González, ¿no? Pero acuérdate que ahora que citabas a Soraya, en aquella historia, especialmente con la Sexta y tal, claro, había una pequeña cláusula. Oye, lo rescatamos, os ayudamos, pero de mí no os acordéis. No os metáis conmigo, a mí me vais si queréis al hormiguero que hago un baile, porque era algo menos a Mariano, pero ya no existía. No se sabe nada vicepresidenta, de Soraya, yo no he oído nada de Soraya. Pero cuando era vicepresidenta en esos medios, tampoco. No había un marrón. Y cuando tuvo que enfrentarse a Pablo Casado para liderar el Partido Popular, tuvo el apoyo de esa parte de la izquierda, que seguramente le perjudicó, porque al final el votante del Partido Popular y el militante diría, bueno, allí los medios de izquierda defienden a uno y los de derechas al otro, pues somos de derecha. Bueno, y que la gente no es tonta. Y al final Soraya, pues la vis política de Soraya era de 3 sobre 10 en el colegio, ¿no? De la nota del colegio. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta tendremos ocasión de irnos en directo hasta la sede de Vox, donde comparece José Antonio Fuster y también Marta Castro después del Comité de Acción Política. Conoceremos cuál es la opinión también de Vox. Ya saben que el magistrado del Supremo había solicitado a todas las acusaciones que se unificasen en tan solo una. Finalmente aceptó la del Partido Popular. A la vuelta hablamos de ella. Aquí les esperamos. 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y hablemos ahora de inmigración ilegal, porque durante todo este fin de semana el goteo de llegadas ha sido constante. Hace unas semanas les contábamos cómo no solo preocupaba esta ruta canaria, sino también a las Islas Baleares. Fíjense, en estas últimas horas, esta misma madrugada, ha llegado un cayuco con unos 80 ilegales de origen subsahariano a bordo en la madrugada de este lunes, como digo, a la isla de El Hierro. Hay otra información importantísima que se publica hoy en la Gaceta. Sobre ella escribe Rubén Pulido, que es un informe confidencial de Frontex. La Gaceta ha podido acceder a ese documento y ya lo ven, alerta de un drástico aumento y la actividad de mafias pakistaníes en la ruta de Canarias y el riesgo terrorista en el Sahel. Tenemos precisamente conexión en directo con Rubén Pulido para conocer ese documento más a fondo. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Estaríamos hablando de una alerta, de una amenaza total para la seguridad de nuestro país. Así es algo que no se tiene en cuenta. De hecho, ningún medio habla sobre ello. Se habla mucho de la creciente oleada de inmigración ilegal que hay alrededor del archipiélago canario, pero no se está hablando del riesgo para nuestra seguridad que puede suponer esa creciente oleada de inmigración ilegal. Sobre todo si tenemos en cuenta la información que se revela en el artículo que escribí para la Gaceta, ¿no? Donde Frontex observa y elabora un informe detallado de cómo las mafias pakistaníes están dejando de movilizar a inmigrantes de origen pakistaní hacia el sur de Italia, y ahora se está optando por dirigir a esos pakistaníes hacia Turquía para con posterioridad coger vuelos hacia Mauritania o Senegal y que embarquen con ruta hacia las Islas Canarias. Y esto es muy preocupante, no solo por el contexto del que vienen todos esos pakistaníes, dada su gran solvencia económica de dudosa procedencia, sino porque la presión también migratoria que ello puede suponer, ese desvío de flujos migratorios, pues también puede saturar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, servicios sanitarios en las islas, y luego también tenemos que tener en cuenta, como bien ese informe recoge, pues el clima que hay en el Sahel, el clima que hay en Mali, desde donde vienen la mayor parte de los inmigrantes ilegales en estos momentos que cruzan esa ruta atlántica hacia el archipiélago. Mali en este momento es un hervidero de células yihadistas que, como ya han apuntado miembros de las Fuerzas Armadas,
están cobrando esos pasos fronterizos hacia países como Mauritania, que es el país que utilizan como destino a través de la frontera norte de Mali para luego llegar a las Islas Canarias. Entonces estamos hablando de que el yihadismo está alrededor de todas esas rutas de la inmigración ilegal, y si a eso añadimos pakistaníes, sirios, afganos, que pueden ser los que opten por a través de estos vuelos desde Turquía, que opten por esa ruta canaria como alternativa al sur de Italia, pues a ver, el panorama es desolador y no estamos mirando hacia ahí, y ya tenemos antecedentes desde hace años de yihadistas detenidos en Canarias que han utilizado las rutas de la inmigración ilegal. Por ejemplo, si nos vamos a 2020, que es cuando estalla la crisis de Arguineguín, se detiene en Mogán a un yihadista, el cual pertenecía a la corriente Takfir, que fueron los que atentaron en Barcelona, y bueno, se había servido de la inmigración ilegal para acceder a territorio español. Ahora el panorama que tenemos es peor aún, es decir, las opciones que tienen estos soldados de la yihad para tratar de infiltrarse en Europa a través de esa ruta Canarias, esas posibilidades están aumentando, ¿no?, ante el descontrol existente en estos momentos. ¿Cuántos intentos de cruce marítimo prevé Frontex que se van a producir en los próximos meses? Pues alrededor de los 15.000, pero yo me atrevería a decir que estos pronósticos, ¿no?, de Frontex suelen ser muy conservadores. Yo me atrevería a decir que incluso más, ¿eh? Yo creo que a lo largo de lo que nos queda del mes de diciembre, que ya estamos viendo que esa presión migratoria está aumentando de nuevo, no olvidemos que en enero de este año llegaron 10.000. Es decir, si sumamos los que quedan por llegar en diciembre, si sumamos esos 10.000 que pueden llegar potencialmente en enero, que esas rutas migratorias sigan activas durante la primera quincena de febrero porque todavía no llegan unas condiciones climatológicas adversas en esa ruta atlántica, pues podemos hablar perfectamente de unos 20.000, 25.000 en los próximos meses, porque no se está haciendo nada por detener este flujo de inmigración ilegal. A mí lo que me cuentan agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Mauritania, destinados en Senegal, es que no hay recursos para detener lo que está sucediendo. No hay recursos suficientes ni por parte de esos estados emisores de la inmigración ilegal para luchar determinantemente, si así lo quisieran, contra todo esto, porque en lugares como Mauritania, por ejemplo, estamos hablando de que hay en estos momentos alrededor de 300.000, 400.000 refugiados en territorio, refugiados que están siendo movilizados por estos traficantes de una u otra forma para que puedan llegar a Europa. En el momento de que toda esa magnitud de refugiados del sí, ¿no?, a esos traficantes logre esa capacidad económica para esa movilización, pues imagínense. Sobre esa ruta canaria, también hace unos días publicabas otra información, que era la radiografía, el perfil de los inmigrantes ilegales que llevaban a Canarias. 9 de cada 10 hombres, y todos ellos en edad militar. Es otra información que no revela el Ministerio del Interior, y no lo hace desde el año 2020, ¿no? Y no es algo que me estoy inventando yo, sino que así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que todos nos entendamos, así lo hace saber, ¿no? Que en estos momentos ACNUR no tiene datos de nacionalidad sobre los inmigrantes que llegan a España, ni nacionalidades ni índices demográficos, porque el Ministerio del Interior no está facilitando esa información. De todas formas, hay informes de la Guardia Civil que se hacen con carácter mensual que sí están recogiendo esos datos demográficos. Los que no quiere publicarlos el Ministerio del Interior, tenerlos los tiene, porque la Guardia Civil elabora informes, y en esos informes pues se dice eso, ¿no?, que más del 90% de estos inmigrantes ilegales son varones. Estamos hablando de que hay una tasa de adultos varones del 87 y pico %. Luego hay una tasa de menores extranjeros no acompañados que ronda el 10%, pero es que dentro de esos menores extranjeros no acompañados, la mayoría son varones también, y luego queda una cuota residual de mujeres. Así que lo que nos dicen de mujeres, niños, pues, no es así. No es así, porque hay unos índices demográficos que vuelcan sobre informes internos nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde queda claro, pero claro, si esos informes se quedan en un cajón, si esos datos no los revela el Ministerio del Interior, pues siempre a través de la política podrán hacernos creer lo contrario.
Y una última cuestión, Rubén, ¿qué te parece ese veto también de Open Arms de la ONG contra X, que ha decidido salirse de la red social por contenido de odio? Sí, esa autocensura que ellos se imponen, ¿no? Han estado hablando mucho tiempo que Twitter les censura, que no, bueno, y ahora se quieren ir. Lo que está ocurriendo es que cada vez que Open Arms publica operativos en sus cuentas de Twitter, tanto Open Arms a través de sus cuentas oficiales como Oscar Camp como fundador de Open Arms, pues registran una serie de comentarios que no apuntan a otra cosa que a ese favorecimiento de la inmigración ilegal y a esa complicidad directa con los traficantes que operan en lugares como Libia o Túnez. Lo que les está ocurriendo es que ya no engañan a nadie. Ya todo el mundo sabe lo que hay. Entonces, todos esos comentarios que registran en sus publicaciones, pues muestran de alguna forma, tratan de evidenciar de alguna forma que lo que están haciendo es de dudosa legalidad, porque por un lado podrían estar incurriendo con mucha frecuencia en delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y, por otro lado, están siendo un balón de oxígeno a todos esos traficantes que están operando frente a Libia, frente a Túnez, porque así lo revelan monitorizaciones marítimas y así lo revelan la actividad de los traficantes, ¿no? Que aumenta de manera notable cuando la presencia de este tipo de organizaciones humanitarias es más activa en el Mediterráneo central. Así que, bueno, pues como los comentarios no les favorecen, pues se han impuesto esa autocensura. Lo que hay que hacer es investigar a este tipo de organizaciones humanitarias. A mí me parece increíble que en toda Europa no haya un partido político que promueva acciones legales contra estas organizaciones humanitarias, porque evidencias hay miles para lograr como mínimo la imputación. Yo llevo años acumulando todo este tipo de evidencias, pero por lo que sea, ningún partido político quiere tocar a estas organizaciones humanitarias. Lo que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer es promover estas acciones legales y acabar con la actividad de estas ONGs, porque por mucho que se vayan de Twitter, de Facebook, de Instagram, sus operaciones siguen estando activas en el Mediterráneo central, aún a pesar de que las fuerzas políticas hayan cambiado en países como Italia, allí siguen presentes y allí siguen con sus actividades ilícitas. Rubén Pulido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Ahora lo comentamos en la mesa, pero si me disculpáis, vámonos primero hasta la sede de Vox con esa rueda de prensa que está ofreciendo José Antonio Fuster también junto a Marta Castro. Está precisamente en estos momentos hablando de los acuerdos del Partido Popular y del Partido Socialista. Le escuchamos. En las que el Partido Popular ha pasteleado tantos años con las políticas de la izquierda. Nosotros estamos esperando. Y seguimos en atenta escucha a que el Partido Popular se decida a hacer oposición real y útil, una oposición contundente y sin matices. Pero para esto deben dejar de pactar con el PSOE y deben dejar de traicionar los acuerdos a los que llegamos. En fin, bueno, saben también que esta mañana ha habido una concentración frente al Ministerio de Agricultura contra el nefasto acuerdo de Mercosur. Vox está siempre con el sector primario español. La semana pasada defendimos a nuestros pescadores, hoy hemos estado en la concentración. Populares y socialistas en Bruselas y en Madrid aplauden un acuerdo como el de Mercosur del que sabemos muy poco. También lo dije el otro día, vivimos en las sombras de este acuerdo. Y lo que sí sabemos es que se ha negociado de espaldas a los españoles y que va a ser perjudicial para nuestro sector primario. Un acuerdo, además, cerrado con los datos de 2019. Un absurdo, sin tener en cuenta la llegada masiva de productos de Marruecos, de Egipto, Turquía, Sudáfrica. Tampoco han tenido en cuenta las consecuencias de la guerra de Ucrania para nuestros agricultores y ganaderos. Todo lo anterior nos obliga a estar en contra de Mercosur y a defender nuestro sector primario. Queremos acuerdos comerciales justos. Mercosur es un acuerdo comercial injusto porque obliga a nuestros agricultores y ganaderos a competir en peores condiciones. A eso se le llama competencia desleal. Y resulta increíble, de verdad, que los grandes partidos, por ahora grandes, insistan en favorecer la competencia desleal en contra de los españoles. Vox va a seguir trabajando para ser la voz del sector primario en todas las instituciones donde tantas veces han sido abandonados y como en este mal acuerdo han sido traicionados. Y hasta aquí
la rueda de prensa de lo que ha sido el Comité de Acción Política. Si tiene alguna pregunta, yo creo que podremos empezar. Si tiene alguna pregunta para Marta Castro, cedo mi turno. Si no, vamos con las preguntas que quieran hacerme ustedes. Si es que hay alguna pregunta, ¿eh? Venga, anímense que es Navidad, casi. ¿Cómo va el Oviedo? Me alegra. Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle, en vista de unos problemas que hay en Ceuta con las aduanas, que no acaban de abrirse, las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, pese a la promesa de Marruecos que le había hecho a Pedro Sánchez, una promesa que además se está vinculando en aspectos diplomáticos con esa decisión de incluir a Marruecos en el Mundial del año 2030. Me gustaría saber cómo valoran esta posición del Gobierno de Sánchez a la hora de no responder, de no presionar para la apertura de estas aduanas. Gracias. Le agradezco la pregunta. La posición de Sánchez, cualquier posición que sea de sumisión al Gobierno de Marruecos, a la dictadura marroquí, nos parece un tremendo error. Un dislate increíble, de proporciones catastróficas en tantos asuntos. Y desde luego saben ustedes que nuestra posición en el tema de inmigración, por ejemplo, acusamos directamente al Gobierno de Marruecos de utilizar la inmigración como un arma política contra los intereses de España y que saben ustedes lo que opinamos sobre cualquier cesión o concesión al Gobierno de Marruecos. Y en este caso no podemos dejar de decir lo mismo en el caso de las aduanas, en el caso de las fronteras. Y de Vox nos vamos hasta Génova 13 con Alberto Núñez Feijóo hablando también de la decadencia del Partido Socialista. La falta de hogar propio. O como el balance que hacen tantos españoles que pagan más impuestos que nunca y cuando ven los resultados se preguntan ¿para qué? ¿Para mejorar los servicios? No, no han mejorado. ¿Para disponer de más recursos cuando hay un problema serio? No, no lo han demostrado. ¿Para poder vivir mejor que antes? No, porque el Gobierno ha cambiado la igualdad de todos sus ciudadanos por el intercambio de privilegios entre unos pocos. Al final, prácticamente cada día de este año se han retratado. Y yo estoy seguro de que los españoles, con independencia de su ideología y de su voto, nos hemos preguntado si todo esto ha servido para algo. Y también estoy convencido, como os he dicho, de que una mayoría coincidimos en la misma respuesta. Este Gobierno no va a ninguna parte y no sirve ya para casi nada. Por eso yo hoy quiero poner nuestra mirada hacia adelante, porque es lo que necesitamos hacer en España. Frente a un Gobierno que solo se mira el ombligo y nada le importa que no sean ellos mismos, frente a un Gobierno que aspira a que todo siga igual y solo puede prometer más de lo mismo, y frente a un Gobierno que ya solo puede mirar hacia atrás porque sabe que ya es pasado para este país, nosotros vamos hacia adelante y hacia el futuro. Ellos van a seguir con la misma... Y nos vamos de nuevo a las puertas del Ministerio de Agricultura con esa protesta a la que habían llamado Asaja y COAG, con esas reivindicaciones del sector que llevan repitiéndose desde hace meses, pero sobre todo un enfado que se ha acrecentado después de ese acuerdo de Mercosur. María. Sí, así es, Alba. En estos momentos justo se encuentran hablando varios portavoces agrarios denunciando ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Dicen que no tanto por el acuerdo, sino porque los países de fuera, de aquí de España, no entran en las mismas condiciones que si entra el campo español, que tienen el campo español. Hasta aquí, además, hemos podido ver algún dirigente político, Jorge Buxadé, eurodiputado, ha venido hasta aquí, hemos podido hablar con él y nos ha asegurado que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur es la última traición del Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es la puerta abierta
a la importación masiva de productos agrícolas procedentes de países que no cumplen las normas sanitarias, medioambientales, laborales que se exigen a nuestros productores. Y además es un gran engaño de von der Leyen. Von der Leyen lleva años negociando sin informar, sin ningún informe de impacto. Por el camino, las importaciones de Marruecos, de Egipto, de Sudáfrica, de Turquía han seguido ahogando el sector primario y este acuerdo posiblemente producirá la quiebra absoluta en determinadas empresas, el cierre y los despidos masivos. Volvemos a tener un problema con el sonido, vamos a intentar retomarlo y luego Marín nos sigue contando qué más cosas ha dicho Jorge Buxade en esa protesta. Han sido bastantes temas los que hemos puesto encima de la mesa. Si os parece, tratamos primero lo que hablábamos con Rubén Pulido, esa preocupación por la ruta de la inmigración ilegal. Sí que es cierto que venimos denunciando desde hace muchísimos meses cómo supone una puerta de entrada perfecta para muchos de esos terroristas yihadistas que pretenden atentar en suelo europeo y español. Sí, me parecía muy interesante la investigación de Rubén Pulido, porque realmente se habla y hay varias fuentes que citan la cifra de 300.000 a 450.000 jóvenes que están esperando saltar a Canarias en esos países, en esa región, Mauritania, centrados ya casi en Mauritania. Tenemos que pensar que desde el principio de año han llegado 21.000 o 21.400, que como 150% más que el año anterior. Es una barbaridad, pero tenemos una masa ahí de casi 400.000, ¿no? Luego, lo que menciona sobre Pakistán es muy preocupante, porque hay que conocer a los grupos pakistaníes, ¿eh? Y yo os cuento como experiencia propia, porque estuve en la misión de paz a Afganistán en el año 94-95 y visitamos Pakistán y estuvimos en Islamabad y demás, y ahí es donde se preparaban todos los jóvenes talibanes que luego entraron en el 95-96, entraron en Afganistán para tomar Afganistán. Es decir, es un cocedero de terrorismo internacional. Y esos son los que están en las mafias ahora, esos que fueron los talibanes, los que fueron los estudiantes talibanes que organizaron todo el follón y luego las Torres Gemelas y todo lo demás. Eso viene de Pakistán, de los jóvenes de Pakistán. Y esos son los jóvenes de Pakistán que hoy en día parece ser que están entrando y que están organizando con sus mafias todo este tinglado. O sea, yo creo que es para preocuparse, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta una cosa con esto de la inmigración. Hay cifras que han dado el otro día sobre en Cataluña, por ejemplo, el porcentaje de presos extranjeros es del 50%. Es decir, que por mucho que digamos, no, es que es un porcentaje pequeño el que entra, sí, 21.000, 100.000, 200.000, pero es que luego el 50% de los recluidos, de los metidos en la cárcel, son extranjeros. Quiere decir que el porcentaje es mucho mayor de delincuencia. Ellos son poquito en relación con la mayoría, pero los datos dan que luego son los que más delincuencia porque están a 50-50 con los españoles. Es una barbaridad. En Cataluña, por ejemplo, digo la cifra de Cataluña porque no tengo aquí la nacional, pero yo creo que eso hay que... Y este gobierno, desde luego, no está haciendo nada, no va a hacer nada y no hará nada. Y está totalmente dominado por... Yo creo que lo único bueno de estas situaciones, si es que tiene algo bueno, es que los nacionalismos van a morir. Es decir, no sé si viste este fin de semana una manifestación por la vivienda en Bilbao y los que llevaban la pancarta eran todos inmigrantes y ya había cada vez menos vascos porque están envejecidos, con lo cual todas esas generaciones, por mucho que quieras, no se van a enganchar ese cara. Pero hecha esa salvedad, yo creo que lo que estamos viendo con lo de Pakistán es que es un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, vamos a ver, Pakistán-España, Pakistán-Las Palmas son 10.000, 12.000 kilómetros. Oiga, y me está usted diciendo que hasta Las Palmas no hay suficientes países por el medio. Entonces, primera cuestión, ¿por qué vienen a Las Palmas y no se van quedando por el camino cuando hay otros países europeos y no europeos que pudieran? Pero es que además, claro, porque es una jugada maestra. En primer lugar, los pakistaníes malotes consiguen fondos, porque al final esas mafias están cobrando. Claro. Tienes fondos. Segundo, tienes un alivio demográfico. Te quitas gente que seguramente no... Evidentemente, los que están viniendo para acá no son los ingenieros especialistas en microchip, ni arquitectos, ni abogados, sino, pues normal lo que hay ahí, ¿no? Y en tercer lugar, desgastas a Occidente.
O sea, le estás metiendo un problema, pues claro, con todo eso, que tienen una dependencia de todo tipo con Pakistán, la activación es muy fácil. Con lo cual consigues financiación, aliviar presiones demográficas y, no voy a decir la palabra infiltrar, pero sí, pero infiltrar toda Europa o el mayor número posible. Y votos. Claro, claro. O sea, y a partir de ahí, todo lo que tú quieras. Elemento de desestabilización, porque ellos al final sí se comportan como comunidad y responden a quien los ha traído. Y mientras tanto, pues nosotros aquí seguimos echándonos unas risas, ¿no? Y no nos preocupamos, oiga, ¿por qué se ha roto la vía de entrada? ¿Por qué ha bajado tanto la vía de entrada por Italia, por Lampedusa? Y porque estamos viendo todos a Canarias, que está a 10.000 y pico kilómetros. Es imposible. Sí, yo creo que el principal problema ahora mismo que hay en España, sin duda, es la inmigración ilegal, y hay muchos gravísimos, como la vivienda, pero estamos viendo que mientras muchos países europeos se han dado cuenta tarde, porque ya hay ciudades o incluso capitales de naciones europeas que han sido totalmente islamizadas, pero mientras se han dado cuenta del riesgo que eso ha supuesto y han dado marcha atrás, han pasado muchos años. Y sin embargo en España todo ese proceso que otros países han hecho desde la descolonización durante décadas se está haciendo en cuestión de años, de muy pocos años. Estamos viendo cómo las principales vías de entrada han pasado de ser lo que un día fue hacia Hungría o Italia con Lampedusa, ahora son todas a través de España, y para Pedro Sánchez es su única alternativa, y yo creo que él se fija mucho en lo que ocurrió en las pasadas elecciones francesas. Se ha visto cómo grandes naciones europeas u occidentales han obtenido victorias de partidos de nueva derecha gracias al voto joven. Pedro Sánchez sabe que siempre va a haber un porcentaje muy importante de personas mayores de X años, sobre todo pensionistas, que al final es el quien les controla el dinero, que le van a dar su voto. Entonces él sabe que ahora mismo el gran problema lo tiene entre los jóvenes, que no supera el 20%. Y que hay partidos, que son los que están ganando en otras naciones, que están ultra representados entre la gente más joven. ¿Cuál es la única forma de paliar eso? Meter a gente Exacto. Claro. Tú necesitas inmigración masiva, una inmigración que, por cierto, resulta muy egoísta, porque además de que la estás comprando, ya que la estás metiendo a cambio de su voto, y a cambio de que... y sin ningún tipo de intención de tratar de adherirles a nuestra cultura, porque al final incluso ellos están en unas situaciones paupérrimas y es muy complicado gestionarlo, ya que van a las mismas zonas constantemente, zonas que están totalmente llenas de personas, en los cuales los centros están totalmente abarrotados, no cumplen con las condiciones de vida mínimas. Entonces es una situación dramática para todos, y también es muy egoísta contra las naciones que pierden esos jóvenes, ya que ya de por sí son países muy pobres, y encima les estás quitando su principal tejido demográfico, que es quienes están en edad, digamos, militar, y quienes están preparados a trabajar y deben ejercer esa labor para intentar mínimo mantener a esos países, aunque sea en la pobreza, con unos sustentos básicos. Creo que hay ciudades como Almería, por ejemplo, en España, en las cuales, sobre todo en el sur, cada vez son más las personas islámicas que se están estableciendo. Allí Mohamed ya es el nombre más puesto entre los más jóvenes, y creo que tenemos que darnos cuenta de lo que se puede venir, porque ahora recientemente, con la caída de Bashar al-Assad en Siria, también ha habido países europeos como Alemania que se han cerrado completamente a acoger refugiados, ya que allí está en una situación dramática y se enfrentan elecciones, y probablemente uno de los motivos por los que perderá Scholz es la gestión de la inmigración. Y sin embargo España, una vez más, es de los pocos países que se niega a tomar ninguna medida y que nos deja pues en volandas, y sabiendo que va a ser un problema gravísimo. Claro. En Cataluña ya la mayoría de inmigrantes son de origen extranjero, ya la mayoría han superado el 50%, y al final también no se habla mucho, antes lo has mencionado, del gasto económico, pero todo el dinero que se destina ya solo a acogerlos, que ronda los 3.000 millones o más al año, más todo el dinero diario en comida, o por ejemplo en estas cárceles que se destinan aproximadamente 150 euros al día por cada detenido, pues al final estás en una situación totalmente desbocada, mientras luego tienes paralizada esa reforma que ya se aprobó de la ley ELA, o tienes a los valencianos que después de 30 días todavía no han podido retirar sus coches destruidos de la calle. Yo quería añadir una cosa sobre Mercosur, porque... Vamos a hablar de Mercosur, pero si te parece, Juan Antonio, tendrá que ser tras una breve pausa brevísima de publicidad. Antes, estamos ya, fíjense, 16 de diciembre, queda muy poquito para la llegada de los Reyes Magos, así que si tienen algún regalo pendiente o todavía no han escrito esa carta a sus majestades, que sepan que todo lo que hay en el Club de Amigos, pulseras, relojes o libres, están a unos precios irresistibles. Y esta es ya la semana de celebrar. Ya saben que nuestra cena de Navidad, la del Club de Amigos, se celebra esta misma semana, aquí el jueves día 19 de diciembre en Madrid. Un encuentro inolvidable en el que vamos a brindar por el año nuevo
junto a Miguel Durán, Xavier Horcajo, Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras o Kake Minuesa. Para tener más información, si la necesitan, el número de teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, 91 616 2464. Una en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Volvemos a irnos con nuestra compañera Marien Vallejo, porque escuchábamos antes a Jorge Buxade calificar este acuerdo de una estrategia. Marien. Sí, Alba, justo además hemos podido también hablar sobre lo que va a hacer Vox y Patriots a partir de ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Ha dicho que desde el Congreso de los Diputados van a pedir que se realice una consulta popular aquí en España para que sean los propios ciudadanos los que valoren ese acuerdo. Pues vamos a estar a tope en contra aquí en el Congreso, en Bruselas, y sobre todo exigiendo una consulta a los españoles para que se nos pregunte a los españoles qué es lo que queremos. Vamos a hacer muchas cosas. Lo primero es denunciar a von der Leyen, denunciar a Sánchez, que son los responsables, y a Teresa Rivera. La primera cosa que llega a ella como vicepresidenta es darle un golpe al sector primario español. Por supuesto, votar en contra en el Parlamento Europeo y conseguir unirnos a muchísimos eurodiputados. Y en tercer lugar, aquí en España, exigirle a Sánchez una consulta previa a que el Congreso de los Diputados haga nada. Estamos en contra del acuerdo porque, como bien dice, el sector primario salió totalmente perjudicado, a favor de otros sectores de la economía, que sí, pero nosotros totalmente, todos los sectores agrarios y agrícolas y ganaderos salen perjudicados. Europa ha hecho un acuerdo de espaldas al sector, por lo tanto entendemos que si no se cuenta con nosotros y nos está perjudicando, tenemos que seguir manifestándonos. ¿Contempláis una huelga general? Bueno, eso habrá que verlo con las organizaciones, pero no está descartado. Además, también hemos podido hablar con el presidente de la Cooperativa Agraria de Andalucía, con Fulgencio Torres, que nos ha asegurado que encima de la mesa también tienen la opción de convocar una huelga general. Gracias, Marín. Es una opción que no descartan, como es lógico. Y también es cierto que hemos visto cómo los agricultores se han mostrado bastante pacientes. Todos recordamos aquellas imágenes en las que sacaron los tractores a las calles. Todas esas reivindicaciones, ni una ha sido atendida, y encima ahora se une el tema de Mercosur y también el acuerdo con la pesca. De hecho, el otro día hablábamos aquí con Fede Pesca y que consideran que es una sentencia de muerte directa. Claro, decía Fuster hace un momento sobre que esto era competencia desleal. No, el comercio no es competencia desleal según tú negocies las reglas. O sea, el comercio nunca es competencia desleal. Ahora, si se saltan las reglas del comercio, sí. Si tú pones unas reglas con un acuerdo Mercosur en el que tumbas las barreras arancelarias, pues tienes que esperarte lo que va a pasar en tu economía. El problema no está en protestar hoy. Teníamos que haber estado protestando los últimos 2 años, o el último año, en las negociaciones que ha habido en Bruselas, en las que este gobierno nos ha vendido. O sea, el problema no está tanto en Bruselas como en que tenemos un gobierno que le importa un pimiento auténtico la agricultura, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y de verdad, o sea, el fallo está en esa mala negociación. Tú cuando creas un espacio de libre comercio, calculas cuáles van a ser los desajustes. Aquí nos ampliamos en todo, van a ganar sobre todo grandes empresas de industria, tecnología además europea seguramente, que vendan a América, pero a cambio ellos van a exportar los productos que afectan más al sur de Europa y no al norte de Europa. Y ese desequilibrio entre norte y sur no lo hemos defendido como lo defendíamos antiguamente. Las negociaciones de pesca eran una barbaridad, se llevaban meses y eran a muerte. Las negociaciones en agricultura también, la política agrícola común. Y nos hemos olvidado de esa batalla porque este gobierno no la quiere dar. O sea, este gobierno vende a nuestros agricultores. Y yo los veo demasiado tranquilos. Porque, claro, muchos de ellos estarán esperando que el Estado les va a compensar. Pero esa no es la solución y ellos lo saben, además. O sea, en la pesca vamos a pasar ¿de cuánto? De 137 horas, me parece, a 33 o algo así. Sí, que van a trabajar 33 días en lugar de 130 y algo. Pero el resto, ¿qué pasa? Que a lo mejor se lo van a pagar en varios años. Pero esa es la solución. Y primero, ¿quién se lo va a pagar? Se lo vamos a pagar todos los españoles. Es decir, que estamos no dejándoles competir para pagarles entre todos los españoles algo que deberían ganar ellos trabajando. Y toda esa gran pelea no se ha dado en Europa ni se nos está explicando políticamente.
Y encuentro que es una barbaridad. Y ahí está, y el de la pesca, desde luego, es bestial. Eso está... No, a mí me vuelve la frase esta que hemos vivido con la Dana, de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Es decir, oiga, Galicia vive de la pesca y de la agricultura, de la ganadería. Claro. Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, ya no hablo Levante, la huerta murciana. Es decir, oiga, estos sus representantes, sus presidentes autonómicos, los miembros de todos los partidos políticos que están allí, porque esto no es una cuestión partidista, ¿dónde están? O sea, tienen que venir los pobres agricultores, encima, o sea, pagarse su viaje, venirse aquí, montar un pollo, para que luego les meen y digan que está lloviendo, que es lo que está pasando, como recordaba Alba, con todas las movilizaciones de los tractores. Vamos a ver, es evidente que Uruguay, que Brasil, que esas naciones, como tú decías, oiga, esto es libre comercio, tienen todo el derecho de vender sus productos. Y compiten bien, tienen buenos precios. Como, es que no oye, cabe duda. como España, por la misma razón por la que las fábricas de coches, ¿no? se vinieron a España. Pues claro. Porque eran más competitivos, mejores precios, la mano de obra. Oiga, el problema es que la agricultura no la hemos estado, de los últimos 20 años, 25 o 30, ya he perdido la cuenta, no los hemos estado solidificando, no les hemos estado protegiendo, les hemos estado utilizando en las elecciones y nada más, y vamos viendo una detrás de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te viene un acuerdo de libre comercio, estás tan débil que te las van a meter por todos lados. Y además, la pregunta que formulaba el otro día, ¿no? Oiga, ¿estamos dispuestos a un sector estratégico de supervivencia como la agricultura a cederlo a terceros países? Porque al final con todas estas historias desaparece. Acordaos el follón que tuvimos con el cordero cuando llegó el cordero de Nueva Zelanda y que aquí ya no era ni rentable tener corderos. O sea, pues bueno, pues esto es lo que ha pasado, que están tan débiles que ahora llega ya como venga, vamos a rematarlos. No les hacemos ni puto caso porque son una banda de paletos, que es lo que piensa el gobernante que está en Madrid. Estás ahí perdidos allí, va ahí pegando voces y tal. Chico, y lo único que hacemos, también decías alguien en esta mesa, ¿no? Porque además las medidas llegan de repente. De repente, llevamos 25 o 30 años discutiendo el Tratado de Libre Comercio y ¡pum! Y dice, no, porque al final en Bruselas tal, no sé qué. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y dónde está la negociación? ¿No? Y añado nada más, estamos en época de desglobalización, no de globalización. Se está desglobalizando. Totalmente. Estados Unidos pone barreras a China, China a Estados Unidos y el otro al otro, y Europa a China. ¿Y España y Europa al resto? Claro. ¿Nosotros nos abrimos y los demás se desglobalizan? Sobre todo que al final se está viendo que los líderes mundiales que están prosperando son aquellos que prometen un cierto proteccionismo, ¿no? Al final, claro, el sector industrial ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Lo que se conocía como el cinturón de hierro en estados como Pensilvania, con la elección de J.D. Vance, fue trascendental porque al final la gente lo que quiere es poder vivir con tranquilidad. Y nos estamos cargando uno de los sectores más importantes, el sector primario de la agricultura y la ganadería, en este país, porque aparte de que ya en España se están haciendo las cosas muy mal, porque se ha abrazado toda la agenda woke de lo peor norteamericano, es que Europa también juega con un hándicap, juega en desigualdad de condiciones con el resto de países por abrazar el Pacto Verde Europeo, que está destrozando a las naciones y que en España encima lo padecemos de forma más contundente por tener como vecinos directos a Marruecos, que tiene mucho interés en entrar en Europa y con el que no podemos competir porque tenemos una serie de normas y de reglas que lo convierten en competencia desleal, por culpa de Europa o por culpa de España por no saber negociarlo, o lo que sea. O por no saber negociarlo, o por querer negociarlo y querer que esto funcione así. Pero es que el sur de España ha sobrevivido en gran parte históricamente por tener una agricultura, una ganadería próspera y por proporcionar también producto no solo barato, sino de calidad, que se diferenciaba del resto de Europa y que había convertido a España en una de las principales potencias alimentarias. Entonces, yo creo que el futuro va a ser bastante perjudicial. Cada vez vamos a un mundo con un mercado más globalizado en el que todos comeremos lo mismo, barato y cutre. Y al final pues los agricultores se tendrán que conformar con todas esas cosechas que llevan años trabajando, que en Inglaterra ya está pasando y están manifestándose mucho más fuerte que en España, porque directamente no les están permitiendo a los hijos heredarlas, les están poniendo unos impuestos que les hacen perder dinero. Pues al final servirán única y exclusivamente para que familias puedan alimentarse, pero no para comerciar. Pero además es una política contradictoria. Si tú pones el Pacto Verde, lo que estás es afectando a los precios de tus productos, estás estropeando tu competitividad. Y al mismo tiempo que le añades precio a tus productos, abres con Mercosur
que vienen todavía más bajos, pues nos quedamos en Bueno, están los ecologetas, es decir, la contradicción, ¿no? Están estos de Bruselas que están encantados de haberse conocido, están encantados de los productos de proximidad. Coño, pues qué mejor proximidad que traerlo de Montevideo, las verduras. Sí. Extender las centrales nucleares hasta el año 2040 es la petición de un grupo de empresas de Estados Unidos en nuestro país al Gobierno para así poder reforzar la industria. A las centrales nucleares les queda poco tiempo de vida. El Gobierno planifica desconectar todas las centrales en los próximos años a corto plazo para depender de forma progresiva de las energías renovables. La primera que eche el cierre ya tiene nombre, Almaraz, que lo hará en el año 2027. Sin embargo, las centrales se acogen a los datos. La de Almaraz, en 2023, generó el 7% de la demanda eléctrica actual, el equivalente al consumo de 4 millones de hogares españoles. Para 2035, el Gobierno prevé tener cerradas el resto de las centrales nucleares nacionales. Hace ya un mes, el Partido Popular, mediante una proposición no de ley, pidió que la vida de las nucleares se alargase varios años más, argumentando que el año pasado generaron el 20,3% de la electricidad consumida en España. Ahora la esperanza cae en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, una propuesta que han recogido en un informe que se va a distribuir entre inversores extranjeros y líderes empresariales. Entre las medidas propuestas está fortalecer la política industrial con el objetivo de que alcance el 22% del PIB. Otra de esas medidas es sin duda la que más revuelo ha causado por un lado, pero por el otro, esperanza. Sobre la mesa han puesto alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta el año 2040. Lo que argumenta esta Cámara estadounidense es que de esta forma se va a evitar una mayor dependencia de los ciclos combinados de gas. Además, también plantean crear minicentrales atómicas. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno, quien decidirá si mantiene su plan o, por el contrario, escucha y acepta las medidas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Juan Antonio. Sí, bueno, yo veía esta mañana que en China, por lo visto, la mitad de los coches ya son eléctricos. El problema es que para darles electricidad están poniéndose a quemar carbón. Y la única solución que le ven en China es precisamente más centrales nucleares. Y con eso sí podrás, con las centrales nucleares, darle electricidad a tus coches eléctricos. Lo que no podemos querer aquí es coches eléctricos sin centrales nucleares, porque en invierno no hace sol, hace mucho menos sol y no da. Y además por la noche tampoco. Y esto hay que calentarlo. Y esto los coches hay que hacerlos andar. O sea, los chinos se han dado cuenta, hacen centrales nucleares. Nosotros nos damos cuenta y las cerramos. ¿Alguna vez alguien pensará en este país, no? Me pregunta. Sí, yo realmente creo que todo es una estrategia planeada a la perfección por China para terminar de destrozar el sector del automóvil en Europa. Porque al final ellos en ningún momento lanzaron esta idea de desarrollar coches eléctricos pensando en ahorrar o en el cambio climático. Nunca jamás se han adherido al Acuerdo de París. Entonces lo hicieron porque yo creo que en España íbamos a picar, o en Europa íbamos a picar el anzuelo, íbamos a hacerlo, pero como no se tenía que hacer, que era, oye, no tenemos ni los chips, porque lo hacen los chinos, ni los puntos para cargar los coches, ni el sol en invierno, y menos en el norte de Europa. Ni centrales. Pero ya no solo vamos a traer todo el coche del mercado chino, sino que encima vamos a prohibir que las personas, sobre todo personas muchas veces pudientes o de clase baja, que tienen un coche heredado de hace 15 años, no puedan ni circular y tengan que ir al trabajo como sardinas en el autobús o en el metro y comerse 3 horas. No, Almeida es un especialista en eso, discriminador total. Sí, sí. Pero o sea, no aquí cuanto más que la nuclear era energía verde. Y nuestra Teresa Rivera, cuando ha ido a Bruselas, ha dicho, por supuesto que es verde. Es verde. Pues sí es verde. Es verde, pero en España yo tengo otro camino. En España las pongo a parir, pero cuando me dan el carguito, claro, es súper verde. Que hay empresas eco. ¿Que hay empresas que desmantelan a lo mejor las nucleares que habría que proteger? ¿Será eso? Habría que preguntárselo, ¿no? Porque es absurdo. Es aberrante. En fin, nos vamos ahora con Gabriel Serrano y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes. Voy a recoger las palabras de Juan Antonio cuando ha dicho si alguien va a pensar en este país. ¿Por qué? Porque ahora se ha estrenado una nueva película que se titula Tú no eres yo, que narra la historia de una mujer que tras largos años de ausencia en su casa regresa con su novia, que se llama Gaby, pero no tiene nada que ver conmigo, y ahí empiezan unos conflictos familiares. Yo os quiero preguntar si a vosotros os gusta el cine. Sí. Y a lo mejor lo que nos va a gustar es la iniciativa que han creado para ir a ver esta película, que es unas salas nudistas. Entonces todo el mundo, igual hay ruido de aplausos en la mesa, pero claro,
en Barcelona, Madrid y Valencia, en el momento de estreno, pues cualquiera que quería ver la película se ha presentado de esta forma. Tienes que llegar al cine con ropa, pero una vez dentro te puedes quitar la ropa total o parcialmente y colocar, eso sí, una toalla en las butacas. Vamos, no me siento yo ahí en 3 meses de desinfección. Asco, por favor. Claro, entonces la película narra diferentes conflictos familiares y, según han dicho los directores, quiere hacer frente a cuestiones contra la xenofobia y el racismo, el veganismo o la salud mental. Igual un poco de higiene personal tampoco estaría mal de haberlo metido en la película. Y vamos a ver, pues como he mencionado un poco antes, las normas que la propia sala de cine ha decretado para asistir. Pues primero, el primer paso ha sido pues las asociaciones naturalistas, digamos, o los miembros, ahí a pecho descubierto. Después, obligación de acceso al cine con la ropa. Una vez en la sala ya te la puedes quitar, y seguimos viendo desnudarse únicamente en la propia sala. Y también te dan la opción, te puedes desnudar parcial o completamente, y esto es interesante, aparte del uso de las toallas sobre las butacas, al baño hay que ir vestidos. Entonces tú, si quieres ir a hacer uso del servicio, te tienes que vestir, pues claro. La verdad es que el sentido de la película es como al revés. Y el olor a gazpacho, ¿cómo se quita? Y no hay ninguna regulación con el tema de los móviles, porque ahí la gente puede estar sacándose fotos y eso ¿dónde puede acabar? Pero ¿quién quiere la foto del Carcamal? Yo lo que quiero es que me den la lista de los cines que van a hacer esto para no volver, porque claro, es que es totalmente antihigiénico, ¿no? Es más, habría que me den hacer la lista. Un día a la semana dando caña todos en pelotas. Bueno, a mí me contaba... pero con toallas. Aquí hay carreras de ciclistas en pelota también, en Madrid. Y me contaba un taxista el otro día que iba con una señora al lado y que miró por la ventana y dice, oiga, ¿es normal lo que estoy viendo? Y dice, sí, de hecho es ilegal. ¿Es cierto lo que estoy viendo? Y dice, sí, es lo que está usted viendo. Además que en este caso el sillín no hace falta la altura. Voy a citar textualmente lo que han dicho el presidente de la Federación Naturista Nudista de Cataluña. Dice, es una forma más de promover la desnudez con naturalidad en diferentes vertientes y situaciones sin forzar. Yo llevo al cine, pago mi entrada y me encuentro eso y no sé lo que haría. Y pago el doble. Igual no hago, a lo mejor hago un desnudo parcial en vez de completo. Pero bueno, se podría promover cada loco con su tema, otras ¿no? iniciativas, ¿no? Que a lo mejor hacen porque, yo sé, promover que la familia toda unida vaya al cine, diferentes películas educativas. Sí, no creo que nos haga la humanidad mejor, ¿no? Y aparte, habrán contratado un servicio de limpieza extra. Porque eso debe es que además el fenotipo de los que van es bastante similar. O sea, son todos perfiles súper parecidos. Con las crocs. Sí, un poco de... Qué horror. En fin, cambiemos de... Ver Chuck Norris en pelotas. ¿Y otra noticia nos traéis para hoy? Esperemos que esto no se ponga de moda. Vamos a viajar a Birmingham porque unos padres han sido encarcelados porque obligaron a su hijo a seguir una dieta vegana extrema y enterraron su cuerpo en el jardín. Esto pasó hace unos años, alimentaron al pequeño solamente con nueces, pasas y leche de soja, y cuando enfermó, que tenía diferentes patologías, le dieron ajo y jengibre en vez de llevarle al servicio de salud de Reino Unido. Entonces, cuando murió, embalsamaron su cuerpo y lo enterraron en el jardín, y 2 años después descubrieron que allí estaba. Entonces, el menor, 3 años, repito, murió de una enfermedad respiratoria y sufría fracturas, desnutrición severa, raquitismo, anemia, retraso en el crecimiento y caries dentales graves. Después de la muerte mantuvieron al niño durante 8 días en la cama. Y claro, repito, no lo encontraron hasta 2 años después. Han sido condenados a 24 años y medio de prisión, el padre y la madre a 19 años y medio respectivamente. Claro, evidentemente esto es una situación extrema que ha ocurrido en un menor, ha sufrido las consecuencias de las locuras de sus padres, pero si bajamos un poco el nivel, lógicamente, porque repito que este caso pues es bastante llamativo, últimamente en España hay una tendencia también de seguir ciertas dietas, del veganismo, no comer diferentes alimentos, tomar cierto tipo de proteínas, pero claro, si analizamos un poco biológicamente, el cuerpo necesita nutrirse de distintos alimentos. En este caso, repito, es extremo, como un menor de 3 años que necesita de una alimentación básica, los padres lo descuidan y al final muere debido a la falta a la inacción, en este caso, de sus progenitores. Es una tragedia, ¿no? Pero sí, cuando haces talibanismo vegano, pues y llevas las cosas al extremo, pues ocurre esto. Pero que no hay que exagerar, hay que comer variado, ¿no?
Sino lo mejor es comer no todos los días lo mismo, intentar cambiar y ya está. Y con eso te mantienes bien. Pero todas esas exageraciones, todo lo que se lleva a la exageración es una... Hay un estudio de la sociedad del comportamiento a la hora de ingerir alimentos que dice que cuando eres menor de 15 años y sigues una línea de dietas estrictas, en los siguientes 10 años vas a acarrear muchísimos problemas y tienes la probabilidad de tener obesidad, bulimia, anorexia, que son los más comunes. Pero claro, hay el veganismo, caracterizado por frutas, verduras, o luego el vegetarianismo, que quien sea vegetariano muchas veces no se nutre. En el cuerpo humano el músculo necesita proteínas, proteína animal, que muchas veces lo intercambian por una fabricada o por otro tipo de proteínas, pero que al final el cuerpo no es capaz de seguir una línea por sí mismo, y al final ahí es cuando viene el efecto rebote también y surgen los problemas. Yo creo que es cierto que hay deportistas a los que sí que les funciona dietas estrictas, como Marcos Llorente, no sé si conocéis, pero él, por ejemplo, solo come alimentos, creo que se llama dieta paleolítica o algo parecido, solo come alimentos a la sartén, no utiliza nada que tenga que ver con panes ni aceites, o sea, él come la carne roja prácticamente, él come lechugas, él tampoco come carbohidratos, nada de pastas y tal, y hombre, es cierto que físicamente no se le ve mal al tipo. Claro, pero, bueno, su cuerpo está preparado también porque lo lleva al extremo, un deportista de élite. Y además que igual que el tema del ayuno intermitente, que son pasan muchas horas. Casi tú de primeras lo haces porque lo ves en influencers, en redes sociales y compras diferentes tipos de alimentos, pero claro, si tú no tienes un seguimiento médico profesional, es cuando... No, lo tienes que hacer bien. Pero ellos mismos también se critican cuando se equivocan, porque me recomendaron hace poco, cómprate ese camembert que está hecho con aceite de coco. Y claro, no está claro que el aceite de coco, ahora ya ellos mismos se están criticando y diciendo que el aceite de coco puede hacer más daño incluso que el hecho de que tomes el camembert auténtico, ¿no? El problema es que le meten para convertirlo en vegano también muchos de estos productos. ¿Qué tipo de aditivos, de conservantes? Entonces al final te haces vegano, pero estás comiendo unas cosas mucho más químicas. Entonces, y que no sabes ni siquiera y no sabes por dónde va y las consecuencias que van a tener. Es decir, que bien, me estoy tomando un camembert vegano, pero a lo mejor me estoy cargando otra cosa. No, y ya cuando hablamos de niños y de pequeños que al final están en una fase de crecimiento y necesitan toda la alimentación lo mejor posible para poder desarrollarse, pues ya... Y además que muchas veces se restringen vitaminas, se restringe vitamina B12, el hierro e incluso zinc. Claro que esto son necesarias para el funcionamiento correcto del cerebro y del desarrollo. Que luego en el manicomio hablamos de esta noticia porque a alguno le falta hierro. Entonces por eso salen en las portadas. Exacto. Pero bueno. En Así fin, que Gaby. bebed mucha agua y alimentaros bien. Sí, y lo del cine lo dejamos. Sí, lo comentamos. Gracias por estas A vosotros. crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Contarles que esa declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo ha terminado hace apenas unos minutos. Una declaración que ha durado en torno a unas 3 horas. Termina esta declaración, pero no conocemos el contenido de la misma. Suponemos que a lo largo del día de hoy se filtrará a los diferentes medios de comunicación. Y como les decía al inicio de este programa, es una semana judicial complicada para el presidente del Gobierno, pero no solo en materia de tribunales, sino también en lo político por el tira y afloja del separatismo catalán. Hablemos primero de la ley de extranjería y luego les contamos cuáles han sido las reacciones de Esquerra y de Carles Puigdemont durante este fin de semana, que le están diciendo a Sánchez que su apoyo a los presupuestos no se lo van a dar. La reforma de la ley de extranjería se le ha atragantado al Gobierno. Sánchez es incapaz de sacar la mayoría necesaria para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Una reforma que permitiría obligar a las comunidades autónomas a recibir un número determinado de los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias. El archipiélago hospeda hoy a más de 5.000 menas, el triple de su capacidad. Por el momento el reparto es voluntario y cada comunidad es libre de aceptar o no a los menas. Las regiones han llegado a acuerdos con Canarias, pero no los están cumpliendo del todo. Andalucía, Galicia y Castilla y León son las que más han recibido desde 2022. En el lado opuesto están Cantabria, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el País Vasco. Si bien es cierto que la saturación en algunas de ellas es bastante alta. Ante esta situación, el Gobierno está ansioso por conseguir los apoyos necesarios que le permitan repartir a su antojo a los menas. No hay entendimiento con el principal partido de la oposición, que quiere que el Ejecutivo Central tome cartas en el asunto y también asista a los recién llegados. El PP ha recibido por su parte el aviso de Vox de que no habrá cuentas regionales en hasta 6 comunidades si Feijóo apoya el fomento del efecto llamada con el reparto.
El gobierno quiere cerrar el acuerdo con el PP, pero ante las dificultades ya mira a Junts como llave de la reforma. El partido de Puigdemont se muestra muy exigente para dar su sí. Pide al gobierno la presencia de los Mossos de Escuadra en aeropuertos y puertos y además exige que Cataluña gestione las competencias migratorias. Junts advierte que Sánchez tendrá que ceder en estos temas para empezar a hablar también de los presupuestos generales del Estado. Clavijo también entra en el juego y asegura que tiene preparado un decreto ley que contaría con el apoyo de Puigdemont si el gobierno lo hace suyo. Una maniobra que pondrá en marcha si no se llega a un acuerdo pronto. Así, tanto el gobierno central como el canario ven en Junts al desatascador del reparto de menas por todo el territorio nacional. Claro. Y dentro del separatismo catalán, este fin de semana Oriol Junqueras ha sido reelegido como líder del partido, una segunda vuelta en la que ha contado con el 52,2% de apoyos de la militancia. Ha asegurado que Esquerra tiene que volver a reconectar con la sociedad catalana. También ha hablado sobre la agenda política y con referente a los agentes económicos y sociales y ha pedido al Partido Socialista de Cataluña, de Salvador Illa, nuevos acuerdos para abordar la aprobación de los pressupostos. És impossible que hi hagi una proposta pressupostària que sigui la que Catalunya necessita i mereix si el Partit Socialista no compleix amb totes les seves obligacions que ha adquirit amb la signatura de molts acords. Y sobre los presupuestos de Pedro Sánchez ha hablado este fin de semana Carles Puigdemont, que sigue presionando mediáticamente y sobre todo en un momento en el que hay bastante enfado dentro de Junts por cómo se ha tomado el Partido Socialista la cuestión de confianza. Per fer un balanç decebedor, un balanç més d'incompliments que de compliments, un balanç que ens ha obligat a donar un cop de puny sobre la taula i a marcar un punt d'inflexió perquè les coses no poden continuar així. Desde el PSOE insisten en que ellos cumplen con su palabra. Nosotros seguimos hablando, intentando llegar a acuerdos, se lo digo a él y lo digo aquí, somos un partido que cumple la palabra. Y nosotros los compromisos que hemos adquirido los vamos a cumplir. Hay cosas que no dependen directamente de nosotros, como aplicación de la ley de amnistía, que depende de la justicia. Evidentemente nosotros no somos quienes para que esa aplicación sea inmediata, sea la justicia la que lo aplique, ¿no? Bueno, todo parece indicar que esta semana, mañana martes, el Partido Socialista y Sumar tumbarán esa cuestión de confianza, aunque, como les decía, en Junts están bastante mosqueados por el hecho de que desde el PSOE no solo se rechace, sino que se haya tomado como si fuera una broma o como si desde Junts no fueran en serio. Lo que es curioso es que el Partido Socialista, que se permite el lujo de mofarse en algún momento de Junts, pero el resultado es que, según habla Junts, pierden el trasero para irse de Cerdán a Bruselas, a sentarse con Puigdemont y a pedirle perdón y cómo arreglamos esto, ¿no? Yo creo que la situación de Junts claramente va a la fractura, pero porque el gobierno socialista, estos han sido el panoli que le han creído, no ha cumplido nada de lo que habían acordado y además cualquier acción, cualquier ventaja que consigan para Cataluña no la va a poder rentabilizar, porque la va a poder rentabilizar Esquerra, que ya veremos también cómo acaba Esquerra, porque cuando estás en un gobierno con el Partido Socialista y eres minoría, habitualmente los réditos no van para ti, va para el partido mayoritario que gobierna, ¿no? Y entonces yo creo que Junts, el camino está claro, está avisando y acabará rompiendo, porque de perdidos al río no tiene nada ya que ganar, no puede fiarse. Fíjate lo que dijo la portavoz de ellos el otro día, ¿no? Es decir, pues, muevan el culo. Muevan el culo, o sea, en esa fineza que tiene ahora mismo la política española, que está protagonizada por la portavoz de Junts y por la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Por lo tanto, Junts, yo creo que es clarísimo que va a romper. Claro, por un lado, yo creo, bueno, es verdad que las encuestas últimas le dan que gana un diputado, por lo visto, y que lo pierde RC, ¿no? O sea, que a Junts no le va mal digamos, en el sentido de que está ganando un diputado, por lo menos. Bueno, pero aquí el problema que yo creo es que toda la política española está pendiente de un señor que ha sido un golpista, que ha sido amnistiado, simplemente, pero ha sido condenado por el Tribunal Supremo y está dirigiendo este país. Y si tú miras el porcentaje de lo que pesa realmente Junts en la política española real, en número de votantes, la relación es 1 a 62. Es decir, hay un votante de Junts por cada 62 votantes nacionales del resto de las formaciones. Y uno de 62 tiene el derecho de bloquear los presupuestos, de cambiar el gobierno
incluso de vender nuestro país e incluso de traicionarlo. 1 de 62 en la representación de nuestro Parlamento. Algo está funcionando mal en la representación política. Porque por muchas alianzas que tú hagas, el hecho en España en este momento es que por un votante de cada 62 nos están chantajeando a los 62. 1 de 62. Es una barbaridad. Y sobre todo que, conociendo cuál ha sido el rumbo de España en los últimos 10 años, cada vez van a ser más las comunidades autónomas que van a ver beneficios a apoyar el nacimiento de partidos regionalistas, porque al final España ahora mismo está controlada casi exclusivamente por Cataluña y el País Vasco, que son los que tienen la llave de gobierno y que son los que cuando les interesa pueden amenazar a Sánchez con tumbarles. Decía Puigdemont hace algunos meses que mientras el PSOE era menos de fiar pero más generoso, el PP era más rácano pero era más leal, ¿no? Entonces yo creo que ya está llegando a ese límite en el cual se está dando cuenta de que el PSOE no le está transmitiendo ninguna lealtad porque no está cumpliendo ninguno de los acuerdos, y la clave, o la única forma que creo que puede tener el Partido Socialista de salvar los presupuestos es esa negociación que está llevando a cabo con Donald Tusk en Polonia para que se reconozca el catalán en la Unión Europea. Y, una vez más, habrá que ver ahí si el PP se hace valer en Europa, porque al final Donald Tusk forma parte del Partido Popular polaco y quiero pensar que evidentemente va a bloquear toda posibilidad de que el catalán o el euskera puedan ser reconocidos en el Parlamento Europeo. Pero al final, si no lo hace el Partido Socialista, acabará el Partido Popular vendiéndose a Junts y aceptando el catalán como nueva lengua. Es que no hay... Pero la diferencia es que el PP necesita Vox. Ya. Y Vox sabe que hay varias líneas rojas, entre ellas cualquier tipo de cesión al separatismo. Es lo que yo creo. Por eso yo no creo tanto en esa ruptura, porque ¿qué posibilidad tiene qué le puede venir bien a Junts después de todo esto? Elecciones igual. Elecciones. Y como está en su vida... Pues, yo creo que lo que decías tú, un diputado más, ¿no? Eso te refuerza mucho más, vuelve a poner a Esquerra, que la elección ha sido por los pelos, ha ido muy justita, tú te refuerzas y vuelves a dirigir un poco el discurso catalán frente al otro, que como ya dijeron el portavoz de Puigdemont, están vendidos, Esquerra está vendido al Partido Socialista y le está facilitando una gestión a un partido que, como ellos dijeron, oiga, nosotros no estamos aquí para hacer el bien de España. España nos importa un carajo, entonces vamos a nuestra Si Junts tuviese la certeza de que mañana hay elecciones y Vox y PP suman 168 y necesitan sus diputados para tener la mayoría, Junts hacía la moción de censura mañana. Claro. El riesgo o el miedo que tiene Junts es decir, bueno, vale, convocamos elecciones, las encuestas le dan a PP y Vox casi 200 escaños. Ese es el tema, que es que lo y de ahí sí que no puedo rascar. Pero ahí se hunden todos, son de Bildu, nadie puede ya imponer nada. Pero ¿dónde puede subir Junts? En un escenario, entre comillas, de represión. Fíjate, es que la derecha, la ultraderecha, los fascistas están gobernando y nosotros somos la única bandera. Pero una situación en la que, oye, el nacionalismo está cubierto porque gobiernan con el PSOE, en el que tu representación en Madrid, en el Congreso, está cubierta, ¿qué sentido tienes? Estás ahí perdido, estás en tierra de nadie. Sí, pero también es verdad que estando en la posición actual seguramente ingresen más dinero y puedan llenar más alimentos, o sea, más estómagos vacíos, porque al final dependen de ti y te van a hacer concesiones tanto políticas como económicas. Y sin embargo, si estás en contra de PP y Vox, es ir a la guerra otra vez desde cero. Sí, pero eso es una cuestión importante, ¿no? Es decir, ahora ya no está en el gobierno Junts. ¿Quién está? ¿Cómo se está financiando a toda esta patulea de tipos que andan en Bruselas, en Suiza y en Europa? Pero claro, antes estabas tienen eurodiputados. Sí, bueno, pero oiga, los eurodiputados y tal, con lo que tiene Madrid o que tienen en Europa, todo eso da para pagar todo este circo. Es decir, que lo que hace previsible es que dentro de los presupuestos manejados por Esquerra y manejados por el PSOE, tiene que haber líneas de financiación ocultas. O el oro de Moscú, vamos, que no hay otra más. Óscar López, este fin de semana asegurando que van a ganar en Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Por eso estoy absolutamente convencido de que vamos a gobernar Madrid. Despertémonos, somos muchos más, les vamos a ganar, claro que les vamos a ganar. Y os juro que no voy a parar hasta que Madrid tenga un gobierno socialista y un gobierno digno que defienda lo de todos. No voy a parar, no voy a parar. Y vamos a ganar. Todos juntitos. Todos juntitos. Es ministro y ya lo saben, será quien lidere el Partido Socialista en Madrid y el candidato de los socialistas en esas futuras elecciones. Ministro parcial, que
que no es una posición que no termina de convencer del todo a Javier Lambán, que este fin de semana ha ofrecido una entrevista al País y ha dicho que no entiende muy bien, que le parece una anomalía que un ministro encabece la oposición a un presidente autonómico. Por cierto, les decía, Víctor de Aldama termina esa declaración de 3 horas en el Tribunal Supremo. Acabamos de conocer hace apenas unos minutos que la UCO ha detenido a Carmen Pano, que es esa mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del Partido Socialista, que los había llevado en 2 partes, en 2 bolsas, que lo había llevado en efectivo a Ferraz. Acabamos de conocer también cómo Víctor de Aldama ha podido confirmar al magistrado del Supremo que pagó 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán y que Ábalos cobró comisiones. Lo que no sabemos es cómo Aldama pues ha probado esto, ha intentado las pruebas que supuestamente iba a llevar, cuáles han sido o si las ha presentado finalmente. Pero bueno, en el Supremo ha dicho lo de Santos Cerdán, 15.000 euros. Es muy interesante lo de Carmen Pano. ¿Y por qué la han detenido? Porque sí, no sé por qué la han Claro, detenido. Espero que la han detenido porque hay alguna prueba de que ha entregado 90.000. O sea, si supuestamente el PSOE quería alegar que la detienen por mentirosa, evidentemente por esto no te detienen. No. Te pueden multar, te pueden porque abrir hay pruebas, una investigación. seguramente hay pruebas de que hay 90.000. Ahora, si hay pruebas de que se han entregado 90.000 en Ferraz, eso es muy gordo. Pero bueno, a ver, estáis hablando de un marco hipotético de Estado de Derecho. O sea, también aquí estamos hartos de ver que a ti te detienen, miremos Nacho Cano, te detienen, no, porque usted ha dicho que ha entregado 90.000. De momento te tienen en comisaría pues un ratillo, unas horas y tal, y luego te sueltan. Pero puede que la hayan detenido porque hay alguna evidencia que ha presentado Aldama. Claro, pero si hay una evidencia, eso sí que como decís vosotros, es decir, se vuelve inmediatamente contra el PSOE. Porque la siguiente pregunta es, ¿y quién recogió esto? De todas formas, en caso de que existiesen esas evidencias, la primera en ser detenida debería ser ella, que es la que ha dado el paso. Cuando ella ha dicho que quería entregar las pruebas que supuestamente tiene también, pero en fin. Pasan 5 minutos de la 1:30, breve pausa de publicidad, es ya la última del día de hoy, y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos y en concreto nos vamos a fijar en ese centro de investigación contra el cáncer. A la vuelta se lo contamos. Recta final del año y para muchas familias es el momento de hacer balance y algunas de ellas se habrán planteado comprarse una casa nueva, un sueño justo cuando los tipos de interés han bajado. Si buscan casa nueva les proponemos unos chalets unifamiliares personalizados y eficientes aquí en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano es la directora de comunicación de Grupo Index. Ellos, ya lo saben, son expertos en casas, viviendas personalizadas. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Alba. Pues efectivamente, desde hace años en Grupo Index somos expertos en personalizar viviendas, en hacer cada casa pues completamente distinta, porque tampoco cada propietario es igual a otra familia, ¿no? A otro propietario. Por eso, desde la distribución, el número de dormitorios, si quieren integrar ventanas en la cubierta, en el tejado, hornacinas decorativas o de almacenamiento, poner, por ejemplo, un vestidor integrado con el dormitorio principal o la planta baja completamente diáfana, ¿no? Esas casas de concepto abierto que tan de moda, ¿no? Tan tendencia son últimamente, pues es posible con Grupo Index todo lo que sueñas se puede ejecutar en tu casa. Sabemos que una casa personalizada es una tarea que resulta muy complicada, pero en Grupo Index se les facilita el asesoramiento al propio interiorista, ¿no? Efectivamente, es un reto por muchas vertientes, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista constructivo, por supuesto que una casa personalizada es un reto tremendo de logística y de todo, pero también para las familias, ¿no? Porque ese folio en blanco, para alguien que no se ha enfrentado nunca a diseñar su vivienda, pues hay muchas cosas, pero plasmarlo es complicado. Por eso el diseño de interiores es fundamental para que tu casa sea, además de con lo que tú deseas, pues sea práctica, sea cómoda, sea también bonita, ¿no? Estética. Por eso los interioristas son los profesionales que más nos pueden ayudar en ese trabajo, ¿no? Cada casa es única, pero sí que es cierto que hay un denominador común en todas las casas de Grupo Index, que es la eficiencia. Efectivamente, pues gracias a las energías renovables y a las nuevas tecnologías ya testadas durante muchos años en el mercado inmobiliario, pues las hemos unido y ahora mismo la casa geosolar de carbono positivo es posible y logra ahorrar entre un 70 y un 80% en las facturas de luz y gas durante todo el año. O sea que esa eficiencia, gracias a
placas fotovoltaicas, paneles solares en cada vivienda, y además de consumir su propia energía, ahorra notablemente en los consumos gracias a la geotermia, que reduce y al ahorrar no solo ahorras en consumo, ahorras directamente en las facturas, que al final es lo que buscan todas las familias. ¿Dónde están este tipo de viviendas? Bueno, pues este tipo de viviendas ahora mismo están en comercialización aquí en la Comunidad de Madrid, en Boadilla del Monte, al norte de la comunidad, en Prado Chico. Es una promoción de más de 30 viviendas, pero no todas están ya disponibles. Y de las que están ahora mismo a la venta, están en un rango de precios de 760.000 y hasta 950.000 euros. Así que están en la calle Jorge Juan, en Boadilla del Monte. Por el momento están disponibles algunas viviendas todavía, y la verdad es que tienen unas vistas privilegiadas al parque del río Guadarrama y están en una ubicación privilegiada sin duda. Pues si necesitan más información, el número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655-338-982, o en www.grupoindexmadrid.com. Teresa, muchísimas gracias. Un placer. Papanoelada 2024, así se ha llamado la iniciativa de este fin de semana, en la que hemos visto a miles de moteros, algunos de ellos vestidos de Papá Noel, una iniciativa solidaria porque se ha colaborado con el Ayuntamiento para entregar juguetes a los niños afectados por la Dana en Valencia, los afectados por esa riada del pasado 29 de octubre. La idea del evento es pasar por los pueblos que tenemos aquí en la zona centro de afectados por la Dana, y también cogemos Utiel y las aldeas, que también ha sido bastante afectado, junto con Chiva. Vengo con mi mujer, que le ha engañado para que venga a echarme una mano, que es un día muy frío hoy, pero merece la pena por todas las criaturas. Somos 10 o 12 grupos, viene gente de Zaragoza, desde Vinaroz, viene gente de Valencia, son un montón de gente, casi todos de aquí de la zona. Vamos a estar cogiendo juguetes, se están organizando en furgonetas y se va a ir una furgoneta a cada pueblo a repartir los regalitos, y nosotros en la moto llevaremos bolsas con chucherías y juguetes más pequeños para ir haciendo entrega en marcha, que la han llamado. Regalos llevamos, yo calculo que unos 25 o 30.000 hemos llegado a recoger. Pues es una cabalgata solidaria, se han recogido regalos, juguetes para los chiquillos, habrá unas furgonetas donde repartan las cosas. Y sigue la polémica, como les decía antes, en ese centro encargado de investigar en la lucha contra el cáncer, porque ya saben que en los primeros días pudimos observar cómo se había dedicado una partida presupuestaria, una friolera cantidad para la inversión en diferentes obras de arte, unas obras de arte que les hemos estado mostrando aquí, de cuestionable arte, pero en las últimas horas lo que hemos visto es una especie de enfrentamiento por la responsabilidad, porque a finales de la semana pasada leíamos en el propio El País, incluso se filtraba cómo los jefes del propio centro llevaban años y años solicitando más presupuesto porque no podían, no tenían los sistemas actualizados completamente, decían que incluso muchos de ellos estaban desfasados, y ahora estamos viendo cómo pues, su directora está también en el centro de la polémica, porque incluso habría intentado, lo cuenta ABC, que su mandato fuese indefinido. Al parecer, el auditor de Inspección General del Estado advirtió de esta irregularidad en su informe del año 2019. 5 años han pasado ya, y en estos momentos también es cierto que se esperan las explicaciones oportunas por parte de Diana Morant, que al final es la ministra de Ciencia, que debería explicar qué está pasando en este centro. Miguel. También, Blasco, por supuesto, que es una científica, es decir, incuestionable, pero que aquí ha demostrado o pardillez o candidez, o seguir instrucciones, o simplemente inutilidad, ¿no? A mí esto, mutatis mutandi, porque no es exactamente igual, pero me recuerda, ¿os acordáis de Carmen Salanueva, aquella directora del Boletín Oficial del Estado, ya fallecida, cuando se destapó la colección de arte que compraba utilizando el argumento de que era un encargo de la reina o de Carmen Romero, en ese momento la mujer de Felipe González, ¿no? Es decir, ahora estamos ya con los cuadros, y sobre todo lo que pone de reflejo es, de nuevo, o sea, la falta de propósito. ¿Qué ocurre cuando las instituciones se desvían de su propósito? ¿A qué sentido tiene? De nuevo estamos en los chiringuitos. Esto no es un chiringuito, evidentemente, pero sí cuando tienes que tener a un director de arte, cuando te vas a
a Arco y te gastas 15.000 euros, que son para investigación científica, para tener un stand en Arco, cuando apareces en Mozambique con tu colección, cuando, repito, tienes un director de arte y 2 personas más que son sus ayudantes, oiga, el 100%, o sea, ¿qué sentido tiene tener arte? Si el 100% de los ingresos los tendrían que dedicarse precisamente a la investigación. Es decir, que resulta que el valor de los cuadros es igual o mayor que el de uno de los microscopios que están necesitando, porque tenían 4 y ahora solo queda 1. Eso es lo que es un escándalo. A partir de ahí, recordemos una cosa, esta mujer es la heredera de Mariano Barbacid, o sea, lo más de lo más. Y esta mujer está tirando su prestigio por el vertedero, por el sumidero. Y a partir de ahí entramos, obviamente, en la ministra. Es que os están creciendo los enanos. Es igual que al final del felipismo. Crecen los enanos por todos lados. Yo creo además es tal tragedia, porque es de los centros quizá hacia los que más sensibles somos los españoles, ¿no? Y la gente en general. O sea, es la enfermedad clave, es la que te lleva al otro mundo, es la que es muy grave. Y que esto haya ocurrido y se haya dedicado a poner arte absurdo e incluso influencias del cambio climático en la biodiversidad, campañas, eventos, viajes, es una vergüenza. Y luego, si miras bien la cifra, se me ocurrió mirar un poco los presupuestos generales del Estado, lo que había ido a este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, creo que se llama, pues en el año 23, me parece que llegan a los 21 millones más o menos. Estamos hablando de 3 sobre 21, estamos hablando casi de 1 de cada 6 euros. Que ese año, o sea, creo que los 3 millones son del 18 al 23, ¿no? En los últimos 4 años. Pero si tomas esa cifra y la pones en el peso de un año, de lo que recibe del Estado, estamos hablando de 1 de cada 6 euros. En el año 23 se hubieran dedicado a estas cosas, ¿no? Cuando las esperanzas, porque es que nadie piensa, las familias, el sufrimiento y la gente que da dinero para esto, que han sufrido en sus propias familias seguramente en muchos casos, que quieren que se solucione el problema, que tienen cercanos que lo están sufriendo y que pueden morir. Y esta señora se permite, con ese sufrimiento humano, hacer arte moderno, impacto de la biodiversidad. De verdad, es tan escandaloso, tan sinvergüenza, y que sea 1 de cada 6 euros en un año dado. Es una barbaridad. Y luego nos preguntamos que por qué crece la desconfianza en las instituciones, ¿no? Viendo este tipo de cosas. Esta directora recientemente han publicado que ha puesto su disposición, su cargo a disposición del gobierno, por lo tanto quizás le quede poco tiempo ahí, pero es que ya no es solo el 1 millón de euros que se gastó en viajes para ver determinados museos o en obras de... Es que ya es que en cuestión de 3 años cobró más de 90.000 euros extra de los que tenía que haber cobrado. Exacto. Es decir, se está aprovechando de algo que es catastrófico, como bien has dicho, algo con lo que existe una sensibilidad, digamos, especial, porque desafortunadamente todos conocemos a alguien que ha perdido la vida por culpa del cáncer, ya sea de uno u otro, y todo encima con un déficit que estaba haciendo que las condiciones de las personas que estaban siendo tratadas fuesen muchísimo peores. Y por cierto, por involucrar un poquito más al gobierno, que también has dicho que le crecían los enanos, Begoña madrinó la compra de arte en uno de estas obras. Entonces es preocupante, sí. Es preocupante que al final todo está enlazado y parece que siempre, de una forma u otra, aparecen los mismos individuos aprovechándose, ¿no?, de las ventajas que les dan las instituciones y haciendo daño a los de abajo que más lo necesitan. Ahora, es curioso que tú lo has citado cuando ella ha dicho, oiga, a mí, si quieren que me cesen, yo no me voy a ir. A ver si lo que está queriendo decirnos es, oiga, yo no me voy a comer el marrón de esto que me han obligado a hacer ustedes, lo cual también... Porque a saber quién lo ha obligado. Porque Diana Morán no ha entrado en ese reproche de la falta de medios y de la gestión del propio centro, ¿eh? Ahora, también, si esto es verdad, oiga, que usted... O sea, que viene de la élite científica, se ha dejado y que usted no es capaz de atisbar las derivadas que tiene esto, porque esto lo que huele es precisamente a esto ha venido de arriba, me han dicho, oye, tienes que meter a este de arte, bueno, a mí mientras me dejéis... El rector de la Complus se dejó ir a la Moncloa y se dejó muchas cosas. Sí, pero los 90.000 euros extra que trincaba, eso... ¿Sabéis cuál es el sueldo medio de los científicos que están ahí? 18.000 euros brutos. Eso significa que están ganando de sueldo medio 1.000 poco euros todos los meses. Y estos señores, cuando vean que nos hemos gastado entre pitos y flautas casi 1 millón de euros
en cuadros saraos, viajes a Mozambique, a Nueva York, exposiciones y tal. Pero bueno, es que hablaban de 3 millones, creo que era, ¿no? De 3 millones. O más. El déficit de 4 millones y pico, ¿no? Pero bueno, más a mi favor, ¿no? Es decir, pero ¿qué es todo esto? O sea, usted solo tiene que tener aparatos y pagar mejor a los científicos. Investigación y todo. Y en lugar de eso nos vamos a Arco. Nos gastamos 15.000 euros en poner un stand en Arco con mis cuadros. Sí, es lo que pasa en la política también. Al final, tú, supuestamente, para dar ejemplo, tienes unos sueldos no tan bajos como los de los científicos, pero sí que están, digamos, en un equilibrio cuando realmente deberíamos tener en nuestros cargos y dirigiendo el país a los mejores, y lo que provocas es que los mejores evidentemente rechacen estar en esos puestos porque pueden estar en el sector privado cobrando muchísimo más, y que al final quienes acaben medrando para entrar sean personas que lo hacen por mucha vocación y amor a la patria, o lo que pasa en la izquierda, que es que amor a la patria hay poca, entonces entran porque saben que no tienen dónde quedarse muertos, o que es una vía para luego trincar, que presuntamente ya lo están haciendo. Porque han perdido lo que es el valor del servicio al Estado, porque tú no vas como servidor del Estado. Ya, ¿quién va como servidor del Estado? Bueno, esto nos lleva, además, a otra derivada que está muy bien para investigar, ¿no? Que es esto de, como dicen los colombianos, las caletas que van creando los gobiernos. Las caletas es ese sitio que se esconde, donde se guarda el dinero y tal. Habría que ver de todas las instituciones públicas, sobre todo, no digo el Banco de España, pero... Oiga, ¿cuál es el patrimonio que hay artístico sobrevenido de los últimos 5, 10, 15 años? Sí, todas estas obras. O sea, no digo el ICO, que tiene, el Banco de España y tal, pero sitios como esto que es la única caleta que hay en toda la administración en los últimos 15, 20 años, seguro. Además que esto no es la Fundación March, no es Santander. Hablando de dinero Estado. público, esta mañana también leíamos en OK Diario, en este digital, cómo el Ejecutivo había movilizado, había autorizado pues unas cifras sorprendentes, más de 220 millones de euros para, atención, obras en el metro del Cairo. Lo relacionan en este digital con la ley ELA, porque todavía sigue sin financiación. Ya saben que el presupuesto de esta normativa, que ha tardado más de 5 años, oscilaba entre los 180 y los 250 millones que el Gobierno quiere financiar a través de los presupuestos, pero de momento no le parece al Ejecutivo tan urgente como esas obras del metro del Cairo. Recientemente publicamos en Gaceta, y de esto está haciendo muy buenas investigaciones y compartiéndolas en Twitter el exdiputado Pablo Cambronero, que también durante este año se han destinado 400.000 euros para tratar psicológicamente a los presos de Hamás que se encuentran en cárceles israelíes, para destinarles psicólogos y que les atiendan. 400.000 euros, es decir, si tú realmente investigas y desglosas dónde han ido partidas millonarias de países extranjeros, sobre todo de países o islámicos o de Hispanoamérica, tú te vas a dar de bruces con una realidad muy preocupante, porque te vas a encontrar que pueden haber destinado 100.000 euros para el cuidado de los loros en República Dominicana, que luego a ver lo que es realmente, ¿no? En ese caso que estás diciendo, 400.000 euros para auténticos genocidas que hicieron el ataque terrorista y mataron a 1.500 Claro, y sobre todo que no da pie a la discusión de no, si tú estás preso seguramente es que has hecho algo. Claro, y además en cárceles israelíes metiéndote en un posible conflicto diplomático bastante perjudicial para España. Completamente. Y sobre todo, si lo tenemos que hacer nosotros, es decir, con todos esos supuestos países árabes que curiosamente están de espaldas a todo el tema de la bronca que tiene Israel con estos países árabes, y llegamos nosotros y damos la pasta para... Es que también se han gastado auténticas millonadas en supuestamente ayudar a países para combatir la violencia de género, pero claro, ¿qué sentido tiene ayudar a Irán, por poner un ejemplo, en la lucha contra la violencia de género? Ellos te van a dar las gracias, y evidentemente lo último que van a hacer es destinar un solo euro de ese dinero en la igualdad. Nos quedan un poquito menos de 4 minutos. Como saben, seguimos muy pendientes de esa declaración de Víctor de Aldama ante el magistrado del Tribunal Supremo. Poquito a poquito se estamos conociendo en estas últimas horas qué es lo que ha sucedido dentro. 3 horas de declaración donde ha apuntado directamente al jefe de gabinete de María Jesús Montero. De Carlos Moreno ha aportado diversas conversaciones de WhatsApp para acreditar esas peticiones de comisiones. También ha mostrado diferentes fotos
fotocopias con pantallazos de conversaciones de WhatsApp con Koldo García y ha entregado también una nota manuscrita por el propio Koldo García donde se plasmarían las adjudicaciones amañadas previamente y también se especificarían las cantidades y para quién era. Eso es lo que sabemos de esta mañana. También ha apuntado a ese cobro de 15.000 euros por parte de Santos Cerdán. De momento, Aldama es lo único que conocemos, que ha presentado fotocopias de conversaciones de WhatsApp con Koldo García, Carlos Moreno y también esa anotación escrita con bolígrafo y papel sobre las adjudicaciones. Yo creo que aquí la única frase que hay que lanzar al espacio es: Koldo, calienta que sales. Aparece, es mañana o pasado. Mañana. Es decir, Koldo, aquí la gran historia es: ¿va a asumir todos los pecados de la humanidad? ¿O va a decir, o va a empezar un enfrentamiento con Aldama, con Ábalos, con tal? ¿O va a tirar por arriba, ¿no? Ahí nos va a dar la pista de quién va a ser el panoli de esta partida de póker. Yo creo que intentará sacar tajada, por callarse y por no ir para arriba. Y por cómo ha sido el tono de estas últimas semanas, la sensación de que todo parece indicar... asume, pero tiene que ser a cambio de algo. Tenemos que descubrir a cambio de qué. Porque tú asumes por algo, porque te están dando algo. Bueno, la protección que te pueda dar el partido que gobierna y que controla el Estado, ¿no? Al final son los que más poder tienen. Yo creo que al final también va a ser interesante ver la posición de Ábalos, ¿no? Cómo se refiere Koldo a Ábalos, si le involucra en algunas de sus maniobras o si directamente incluso trata de salvar a Ábalos. Creo que también tienen que ser muy cautos, seguramente lo tendrán todo planeado, pero al final un exceso de querer proteger puede quitar validez a todo su testimonio y puede acabar involucrando a todas las grandes esferas, ¿no? De todas formas, al final, quien sí que ha demostrado que va a hablar y que va a llegar hasta el final es Víctor de Aldama, y Víctor de Aldama es un tío que, tal y como se ha demostrado en la foto del Confidencial de hoy, estaba muy dentro del Partido Socialista desde el año 2019, estaba en la planta número 3, que es en donde se llevan a cabo las reuniones más importantes de Ferraz. Por lo tanto, vamos a ver qué tiene, vamos a ver cómo avanzan las pesquisas, pero yo siento que realmente tantas reuniones con Begoña, incluso en el extranjero, tantas fotos con Pedro Sánchez, tanta cercanía con José Luis Ábalos y sobre todo saber que tiene conversaciones significa que evidentemente pruebas va a haber y habrá que ver hasta dónde es capaz de llevar la justicia y a ver qué ocurre. Veremos qué es lo que se va contando en los próximos días. Nosotros nos despedimos, que pasen un feliz día, les esperamos mañana aquí como siempre a las 12 puntuales. Que descansen, adiós.